Expatriados. Momentum se va de viaje. Hemos traído aquí a 5 personas que han emigrado para que nos expliquen las ventajas, las desventajas, los riesgos, los problemas que conlleva salir de nuestra querida España. Vamos a hablar de inversión. Esto no es momentitos por el mundo, ¿vale? Vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de acumular capital y vamos a hablar de ahorrar, que es lo importante y lo que nos interesa a los inversores. Dale, Wayne. Pim, pim, pim. Me gusta el pim, pim del final. Billetes, Bueno, billetes. Me gusta. Hackerman, lo que digo bien, venís en representación del Reino Unido. Tenemos a López, que está en Estados Unidos. Tenemos al señor Timbits en Canadá. Tenemos a Packer, supuestamente en Alemania, según parece, está en Alemania. Y Rorru en Polonia. ¿Vale? Entonces, vamos a saludar a todos aquí uno a uno. A ver, Hackerman, ¿cómo estás? Rey, ¿cómo te encuentras? Bien, nos falta alguien en Asia, me doy cuenta. Sí. Falta alguien en Asia. Pero bueno. Pudimos preguntar en Discord. Pero es que ya somos muchos, ¿eh? Date cuenta. Somos bastantes, sí. Somos Yo muchos, estoy bien. ¿eh? Estoy bien. Tú estás de todas bien. formas, he prometido que hoy no me iba a enfadar, porque yo tengo una sensación agridulce. Yo me mudé a Estados Unidos, iba a decir, Dios santo, a Reino Unido hace 7 años, ahora casi 7 años, y la alegría con la que fueron mis primeros años y el cinismo con el que estoy viendo los últimos es curioso. Ya, ha cambiado mucho el Reino Unido. Ha cambiado mucho. López, Estados Unidos, ¿cómo estás? Buenos días, ahí es pronto. Hola, buenas tardes. Sí, son las 9:30 de la 9:30 de la mañana. mañana. Bien, no estoy mal. Mucho trabajo. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero si encuentras un equilibrio y una viabilidad, pues no es un mal sitio para estar bajo mi punto de vista. Bien, bien, nos tienes que hablar ahora. Team Beats, a ti es aún más pronto, ¿eh? En Canadá, en Vancouver. Así es, a mí menos 9 horas. Así que son las 6:18 de la mañana. Durísimo, de un sábado. Durísimo. Cuidado, ¿eh? Ya está aquí cumpliendo con el Pople, ¿eh? O sea, tenerlo en cuenta. Tener en cuenta el sacrificio del señor Timbits. Packer. Muy buenas. ¿Cómo estáis en Alemania? Aquí, pues, parece mentira, pero toda la semana 27 grados. Yo no ya, nada. El veranito alemán. El veranito alemán hace un calor que... O sea, empieza el surtidor de cerveza, empieza a estar caliente. Empieza a estar caliente. Como la presentación que tenemos hoy. Y acabamos con Rorru en Polonia. ¿Cómo estás, Rorru? ¿Cómo está Polonia? Muy bien, pues aquí la verdad que también está hace bastante bueno. Bien, no me puedo quejar. Me alegro. Pues venga, ¿empezamos con el Reino Unido? Estamos con el Reino Unido, pero me gustaría hacer una pequeña aclaración. Aparte, esto vamos a hablar luego. Yo vivo en el Reino Unido y he vivido en el Reino Unido, pero Londres no es Inglaterra. Es un sitio muy, 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 muy distinto y lo veremos por varios motivos. Pero que quede muy claro, Londres no es Inglaterra. Yo estoy en Londres, pero antes estuve en Bristol. Y cuando digo Londres no es Inglaterra, me refiero que no solo culturalmente es distinto, es que, ojito, porque esto es una cosa muy importante en Inglaterra. Londres tiene una cultura muy particular que es suya, pero no es inglesa. Los ingleses son minoría, es un 36% de la ciudad, ¿vale? Si ves un mapa de Londres separado por, decirlo así, por grupos étnicos, es una cosa interesante. Entonces, obviamente no estoy diciendo que esto sea ni bueno ni malo. Lo que quiero decir es, no hablamos de Reino Unido, hablamos de Londres. Es una cosa muy, muy distinta. Londonistán. Bueno, el chiste es que Londres es la tercera ciudad más grande de Polonia y que la gran parte de los matrimonios en Lituania ocurren en una catedral que está en Londres. O sea, lo que quiero decir, no es solo Londonistán, aunque hay zonas que un poco sí. Antes de nada, me gustaría dar un poco de contexto.
La razón por la que yo vine a Londres hay varias, ¿no? Pero básicamente después de montar un negocio en España fallido, me encontré con 28 años, unos 13.000 euros de deuda y mi novia cortó conmigo. Entonces yo en ese momento era programador, estaba ganando 2.000 euritos cada mes, 4 o 5 años de experiencia, me daba con un canto en los dientes, consideraba que tenía un buen trabajo comparado con la gente a mi alrededor y demás. Y claro, llegada a esa situación, me di cuenta de que, bueno, iba a tener que vivir un año como mileurista, año y medio como mileurista, para pagar mi deuda si todas las cosas seguían como, bueno, iguales. Entonces, en ese momento dije, no voy a hacer eso, me parece absurdo. Así que me voy a buscar el mejor sitio para, bueno, para arreglar esta situación. Y me acabé decantando por Londres, que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces, pequeños snippets de cosas buenas y malas. La sensación, a mí, me imagino que todo el mundo al menos ha visitado Londres o al menos sabemos dónde está, ¿no? Quiero decir, no es que aparezca poco en películas y televisión. Pero a mí una sensación que tengo y bueno, he viajado bastante, es que Londres es la capital no oficial de Europa. Cuando alguien tiene una gran empresa internacional, la sede europea la pone en Londres. Y bueno, no hay... Sí, hay sedes fiscales para Facebook y Google y demás en Irlanda, pero los trabajadores europeos de, por ejemplo, Google no están en Irlanda, hay unos cuantos, pero los programadores de Google están en Londres, obviamente, porque es donde está el pool de talento que necesitan. Problemón de Londres, burbujón inmobiliario. O sea, si veis el Idealista de Londres, hay 2 páginas, una se llama Zoopla y la otra es Rightmove. O sea, verdadero pánico. Es un problemón. Las casas están caras, ¿no? Lo siguiente. O sea, no es raro encontrarse pisos en zona medio buena, bueno, medio regular, de una habitación por 400.000 libras. Eso es el rango bajo, porque empiezas a encontrar cosas en las que no te quieres suicidar mientras vives allí. Cosa buena, cosmopolita. El concepto este de que en Londres se come mal está como 40 años desfasado. Yo siempre digo que la imagen que se tiene de que en Inglaterra se come mal es porque tus padres boomers fueron allí de luna de miel o de visita con sus amigos y claro, se comía mal hace 40 años. Hoy en día no. Hoy en día el mejor sitio para comer del mundo es Londres. De hecho, yo con mi chica, lo que hacemos es que cada 2 semanas elegimos un país al azar y buscamos un restaurante de ese país y vamos a comer allí. Porque, claro, lo tienes todo en Londres, ¿no? Y no te digo ya si tienes algún tipo de interés en yo qué sé, diferentes músicas y cosas por el estilo. Muy cosmopolita, que está muy bien, pero Inglaterra tiene un problema ahora enorme, que es el elefante en la habitación que, en general, todo el mundo que no está en televisión o en los medios habla sin control, pero los políticos no toman ninguna medida. Y es que la inmigración está completamente fuera de control. El Brexit, mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no. Fue gran parte motivado porque consideraban que tenían mucha inmigración y la inmigración neta se ha multiplicado por casi 3 veces lo que era antes del Brexit. O sea, Inglaterra es un país de aproximadamente 70 millones de habitantes y el año pasado tuvo 1 millón de inmigrantes, 600.000 netos. Cuando tú tienes un burbujón inmobiliario, es colosal, es el tamaño de Bristol. O sea, una ciudad grandota. Cuando tú tienes un burbujón inmobiliario colosal, pero colosal, y tienes problemas para atender a la gente con la seguridad social, ¿no? El NHS que llaman ellos, y tienes problemas de, bueno, que tus infraestructuras no están preparadas para un crecimiento de este tamaño, que la inmigración sea tan alta, es un problemón. Tienes más presión en las casas. Bueno, seguramente habrá influido bastante en el alto nivel de inflación que ha tenido el Reino Unido este año, que ha sido bastante peor que en el resto de Europa. Eso tiene un impacto, creo yo. Nadie está hablando de esto. Todo el mundo está hablando de la guerra en Ucrania, todo el mundo está hablando de lo que hizo la mujer de la lechuga, ¿no? La loca del queso, como la llamamos aquí en Momentum. Pero nadie está hablando de que si tienes más gente en el mismo país que, por decirlo así, compite por los mismos recursos, el precio va a subir, no tiene más misterio. Por ponerte un ejemplo, la cantidad de casas que se construyeron el año pasado fue suficiente para 200.000 personas, para alojar a 200.000 personas. Si la inmigración neta son 600.000, quiere decir que el problema inmobiliario es 400.000 personas peor cada año. Ojito.
Pero bueno, otra cosa buena. Habrá que compartir casa, en Reino Unido. No, en Reino Unido te encuentras gente de 40 y 50 años compartiendo piso en Londres, sobre todo. Muy Claro. habitual. Y con trabajos, me refiero, que no es que estén viviendo de la sopa boba, sino con trabajos relativamente razonables. Ya. Eso sí, oportunidades laborales de auténtico infarto. O sea, comparado con cualquier otro sitio, si eres bueno, y aquí realmente la meritocracia, desde luego, la veo más que en España, y ya me contaréis los demás, pero aquí se puede subir todo lo que quieras. Y de hecho hay trabajos, yo por ejemplo en mi trabajo, no es que en España cobrara menos, es que mi trabajo en España prácticamente no existe. O sea, no hay empresas lo bastante grandes como para que necesiten, bueno, una persona con un skill set tan especializado. Y no solo eso, hay una cosa que noto la diferencia normalmente, es que en Inglaterra me han echado de la oficina porque estaba intentando hacer una hora extra. En plan, oye, tú, vete a tu casa que ya es tu hora. Fuera de aquí, que tu jefe venga y te persiga. Cosa que, bueno, en fin, en España está la cosa mejorando. Pero no es la sensación que me daba precisamente, ¿no? En general, la forma que tienen de tratar las empresas, comparativamente en mi experiencia, ha sido, bueno, mucho, mucho mejor. Problema, inseguridad ciudadana. No es el apocalipsis que ves en las noticias, pero realmente Londres, Inglaterra en general es más peligroso que España. Y hay muchísimo crimen que es que ocurre y no se persigue. O sea, robos en casas, muchas más peleas, ese tipo de cosas, mucho más que en España. Es así, no tiene más misterio. Más cosas. Cosa buena, la burocracia es muchísimo más sencilla y además benevolente. Hacienda es un logro comparado con HMRC, que es la Hacienda inglesa. A mí una cosa que me fascina es que si tú tienes, por ejemplo, tienes un problema y el banco te rebota un recibo de autónomos, lo que hace España es automáticamente te embarga, ¿no? ese dinero el mes siguiente y no te pregunta ni nada por el estilo. En Inglaterra te mandaría una carta diciendo, oiga, creemos que ha metido usted en error y nos debe este dinero. Por favor, póngase en contacto con nosotros para arreglarlo. Tiene usted 6 meses para darnos una respuesta. Dices, hombre, primero asumen que has cometido un error antes de embarcarte la cuenta directamente. Eso me parece una cosa clave. Es decir, yo no sé, la gente que haya tenido trato con la Hacienda Española, el trato automáticamente con cualquiera es de eres un delincuente sí. potencial y te trato como si, dando por supuesto que has robado y has cometido algún delito. Eso de entrada. O sea, el trato que recibes nada más pisar de esos edificios es ese. Y el hecho de que... todo lo contrario. Claro, pero es que eso es un respeto al ciudadano que tiene un valor gigante. O sea, nosotros son cosas que aquí en España hemos aceptado, ¿no? Yo creo que porque nunca hemos tenido realmente un poco un tiempo largo de un régimen decente, ¿no? Como siempre hemos tenido monarquías, franquismo y después esta democracia que es un fracaso. Esta cosa, estamos acostumbrados a que nos maltraten y no exigimos un trato de respeto por parte de los funcionarios. Y claro, yo creo que en Reino Unido eso, bueno, en la anglosfera en general... Te diría que una de las cosas que más me sorprende, precisamente por esto que comentas, es la relación con el ciudadano desde el gobierno es completamente distinta. Por ejemplo, yo puedo entrar ahora mismo en mi cuenta del gobierno, ¿no? Con la que pago impuestos y demás, y ver exactamente dónde ha ido cada uno de las libras que he pagado en impuestos. Exactamente qué partida de impuestos, lo veo todo. O sea, veo una barbaridad que se va a, yo que sé, a servicios sociales y a fomentar el estudio de las danzas transgénero de los pingüinos, pero lo veo. Y ese nivel, por decirlo así, de transparencia es una cosa que en España me entra a risas. Respeto, porque es muy importante las palabras. Usan palabras para engañarnos. No es transparencia, eso es respeto. No es transparencia, es respeto. Es mostrar respeto por la persona que paga los impuestos, igual que mandarle una carta diciéndole creemos que has cometido un error, estás mostrando respeto. Mandarle una carta, que ya las cartas ya son amenazantes de la Hacienda Española, bueno, es tratar como vasallos o como claro. Siervos, ¿sabes? Es diferente. Ya está, perdón. Ahí, no, es que es así. La sensación del trato con el ciudadano, por decirlo así, el trato gobierno-ciudadano es completamente distinto. Como por ejemplo, en Inglaterra, obviamente hubo encierros por el COVID
Pero el concepto este de tienes que ir al supermercado más cercano o si no, te metemos en prisión o no puedes salir de casa y si tienes niños, pues bueno, es tu problema. Eso es que ni se les pasaba por la cabeza en Inglaterra. Sí, hubo encierros y los negocios tenían que cerrar y demás, pero el concepto este, te quedas tú en tu casa y ya veremos. Bueno, es que lo que se hizo en España ha sido ilegal y ahora ya se está juzgando todo eso fue un crimen, pero bueno. Una pregunta, porque a ver, tenemos a Timbits y tenemos a López también en países anglo. ¿Notáis ese respeto al ciudadano que no se tiene en España? En Canadá y en Estados Unidos, ¿es más o menos similar a lo que está comentando Wayne en Reino Unido o no? A ver, López, dale. Bueno, en la Hacienda, por lo que ha dicho Wayne, no parece que tenga mucho que ver con la de Reino Unido. Aquí son un ente que tiene muy pocos medios para perseguir a quien no devuelve bien sus impuestos, pero como te cacen o como tengas algún problema o alguna duda, es imposible contactar con ellos, son súper opacos a la hora de resolver problemas, así que no te sabría decir. Luego, en temas de COVID sí que fue una película totalmente distinta a lo que fue en España. Aquí es que la gente ni se planteaba que se violara la libertad de la gente como se hizo en Europa, vaya. Había medidas y había limitaciones, pero yo podías salir de casa cuando quisieras, ir a donde quisieras, no sé, era totalmente distinto. También una pregunta, ¿se puede saber en qué estado estás? Porque cada estado... Eso cambia bastante. Claro. Pues yo pasé la pandemia en 2 estados distintos porque me mudé en pandemia. La primera, el 2020 estuve en el estado de Virginia y a partir de 2021 estuve en el estado de Connecticut. Eso es rojo, ¿no? O sea, esos son republicanos. Virginia es... Virginia era republicano y cuando yo vivía allí cambió a demócrata. Vale. Y Connecticut es demócrata siempre. Connecticut es demócrata. Vale. Bien, muy interesante. Muy interesante. ¿Y tú, Timbits, qué? ¿Cómo lo viviste en Canadá? O sea, Teniendo perdón, en cuenta que la pandemia no es tan importante. El tema del trato con la Hacienda y demás, ¿hay respeto o es en plan España que te tratan como un perro? A ver, Canadá e Inglaterra son 2 caras de la misma moneda, porque al ser parte de la Commonwealth, lo que hicieron es copiar absolutamente una parte muy, muy, muy importante de la vida política y de la vida pública, de cómo se gestiona. Entonces, es exactamente como dice Wayne. Aquí son muy transparentes, muy cordiales contigo y nunca te va a pasar como en la Hacienda española. Es que los incentivos, pero es que la base de esto es que los incentivos son muy diferentes. Porque aquí, si un civil servant, si un funcionario no te atiende bien y te quejas, va a la calle. Tiene un problema, sí. Claro. Y en España... Que pues eso es sabemos lo normal, que hay. Porque el ciudadano pagador de impuestos está un eslabón por encima del ciudadano cobrador de impuestos, que vive de lo público. Entonces, No, pero es que no es solo eso, es una trato, sensación... Perdona, Timbits. en el trato es muy diferente. Porque, eso es básico. Porque si tú vas, por ejemplo, a mí me ha pasado ir a la Seguridad Social, pues a renovar mi número de Seguridad Social y llegar, y como mi apellido es muy largo, generalmente no está bien escrito. Y inmediatamente decirte, mira, me he dado cuenta que en los registros estás mal escrito no sé, pero no solo en la Seguridad Social, sino en el no sé, ¿qué te puedo decir yo? En los otros departamentos del Estado. ¿Quieres que te lo cambie? Sí, por favor, cámbiamelo en todo. Mira, me he dado cuenta que no has aplicado a esta ayuda. ¿Quieres ir a aplicar a esta ayuda? Sí, claro. Oye, mira. Y encima me he dado cuenta que en la bolsa de trabajo puedes aplicar a esta posición. ¿Te interesa que aplicar a esta posición también? Y yo, pero vamos a ver, esto es Hacienda. Sí, no te preocupes, yo te hago todo. Y por favor, en tu review dame un 10. Y yo, ok, no hay problema.
Y de repente llegas a España y no sé, por ejemplo, tengo que renovar el pasaporte. Y llegas a España y bueno, y hay unos problemas siempre con todo, siempre tienes que terminar gritando, dando hostias en la mesa. El funcionario siempre te va a decir, no, yo no hago nada. No, esto no es mi responsabilidad. esto no es mi responsabilidad. No, por favor. Necesitas cita previa. No, Oh, es verdad, esta es la empadronado. nueva, esta es la nueva. ¿Estás empadronado? ¿Estás empadronado aquí? Porque si no estás empadronado aquí, a mí no me toca trabajar, ¿eh? Y alucinas. Es que es impresionante. O yo qué sé, o entras y están los funcionarios ahí haciendo una fiesta de cumpleaños. Esto me ha pasado. O Y bailando. de repente dices, oye, que llevo aquí esperando media hora, que estáis haciendo una fiesta de cumpleaños, que tenéis ahí la tarta. Y los tíos se levantan, cogen la tarta, se van a la habitación de al lado y siguen de fiesta en la habitación de al lado y tú esperando. Y tú, pero ¿qué es esto? No sé, es Me increíble. hace mucha gracia porque lo del Yo- nombre a mí me ha pasado. Que me digan, oye, que tu nombre está mal y por un tema de impuestos, que te digan que tu nombre está mal en la parte de seguridad social. Porque claro, como los españoles usamos dos nombres en nuestros documentos, siempre se piensan que tienes un middle name. Y es como, no, es mi segundo apellido. Entonces, eso les confunde muchísimo. Así es, Y te lo dicen. exactamente lo mismo, Wayne, exactamente lo mismo. Claro, pero esto es algo que sería brutal que al pueblo español lo entendiese y lo empezase a exigir desde mañana mismo. O sea, no es admisible. El trato que la administración pública da a la gente es que no sé. Yo no creo que durante el franquismo fuese tan agresivo, No, peor. Hombre, O sea, porque es no les que, no, podías tío, contestar. A mí me vais pero a la dar... gente era educada antes, ahora ni siquiera eso, tío. A mí No me lo vais sé, a dar... es un tono absolutamente inaceptable. O sea, inaceptable en general en la gran mayoría de servicios públicos. Una vergüenza. Bueno, eso me lleva al siguiente punto que he puesto aquí como población combativa. ¿Y qué me refiero con población combativa? No es que se dediquen a quemar contenedores de 2x3, no son franceses, ¿vale? No son franceses. Pero, por decirlo así, todavía tienen ese concepto de que el gobierno tiene que temer a los ciudadanos y los ciudadanos al gobierno, ¿no? Porque eso es un invento inglés. La cosa es que ves muchos movimientos anti-establishment que yo en España ni los he visto ni los espero. O sea, el Brexit fue un voto de castigo, claramente. Las manifestaciones anti-lockdown, aunque no salieran en los medios, yo he estado en una, eso eran cientos de miles de personas. En España no hubo manifestaciones anti-encierros. No, Aquí hubo bueno. mucho movimiento, muchísimo. O sea, podías ver ríos de gente quejándose de todo el tema de las vacunas, que fueron menos heavy que en España, todo el tema de los encierros, que fue menos heavy que en España. Estaba la gente calentita. Y luego el tema de las huelgas. No me oiréis a mí hablar bien de los sindicatos ingleses, pero desde luego no son el cachondeo que hay en España. O sea, las cosas como son. Y ahora mismo están haciendo bastante fuerza. Ahora que hablas de población combativa, perdona que te interrumpa, Sí. pero esto me parece que viene muy al caso. La segunda enmienda de Estados Unidos, que es la de poder tener armas, el principal motivo de ella es que el Estado no pueda tener un control absoluto sobre la población, que si el ejército del Estado quisiera oprimir a los ciudadanos puedan tener algo con lo que responder y mantenerse un balance entre el poder y la gente que vive en el país. Y eso a mí me parece que da una buena idea de cuánto valoran el control y la responsabilidad de llevar un país y que no son plebeyos, vaya, son gente que quiere tener su libertad. Ojo, que comparado con Pero es que Estados es una Unidos, educación, Inglaterra es de juguete. Claro. Pero Eso es educación democrática. En Estados Unidos, como tuvieron a Jefferson y tuvieron demás, pues ahí fueron educados en la democracia. En España la gente no ha sido educada, no saben lo que es. Y además aún con tanto peso, con tanto acervo de izquierdas, que es súper sumiso al poder del Estado, pues es como que aún acrecenta aún más, ¿sabes? Se junta esa servidumbre propia de la izquierda, del Estado es bueno, el Estado protegerá, con la servidumbre casposa del Estado totalitario antiguo, de que
las élites que hacían lo que les daba la gana y que el vasallo pues tenía que agacharse y hacer lo que le mandaban. Se han juntado estas dos cosas. Nos podemos meter en filosofía política, pero yo te diría que aquí en Inglaterra llamarían una corriente de pensamiento continental, que esa forma de pensar el Estado lo es todo y hay que ser siervos del Estado, ellos lo llamarían continental, que es básicamente, hablan de Francia y Alemania. En Inglaterra son mucho más conscientes de que no son plebeyos. Bueno, históricamente. Porque ellos tienen una herencia marítima, tío. En el mar eres libre, ¿sabes? Puedes hacer lo que te dé la gana. La gente de mar piensa diferente y Inglaterra es una isla, joder. Entonces, ellos son mucho, mucho más defensores de la libertad individual que los vasallos de pie en tierra, porque ahí en la tierra, pues cada cacho de tierra es de alguien, ¿sabes? En el mar no, tú tienes tu barco y te puedes ir donde te dé la gana. En tierra no, en la tierra siempre hay esta parcela es mía, esta es tuya, este es ese señor. Sí, es otra mentalidad. Pero bueno, tiene sus cosas malas también. Hablando de cosas malas, una de las cosas que últimamente ya sabéis que me calienta bastante. Inglaterra es un siervo cultural de Estados Unidos, más incluso que otros países europeos. Así que todas estas alegrías woke que nos llegan desde Estados Unidos, aquí son 10 veces el tamaño de España. Toda la discusión, por ejemplo, ecológica, ya sabéis lo bien que me caen a la gente de Just Stop Oil o los de Extinction Rebellion. Hace poco hicieron un par de manifestaciones y hay vídeos estupendos de gente dándoles auténticas palizas porque no sé, intentan bloquear una calle y alguien intenta ir al hospital, no puede, y se baja del coche y empieza a darle una paliza a uno. Pues me parece perfectamente razonable. Por otro lado. Es lo normal. No se puede obstruir la libre circulación de un ciudadano sin muchas condicionantes. Estaba yendo al hospital, además. No es que estuviera el tipo de paseo. Como si vas al súper, güey, nadie puede obstruir tu libertad de circulación sin una justificación muy clara y un trámite legal. Aparte, lo que pasa es muy cachondo, porque tú ves estas manifestaciones, ves cómo bloquean la calle, ves a la policía mirando porque no puede hacer nada. Entonces llega una persona, intenta ir al hospital, no puede pasar su coche, le da una paliza a uno para moverlo y la policía detiene a esa persona, que es por agredir a un manifestante. Entonces, bueno, eso es muy cachondo. En general, todos los temas fetiche, todo, ya sabéis lo que hacen los medios de comunicación y los partidos políticos. Es la misma mierda con otro olor, pero hay un par de temas fetiche que se eligen para que se pelee la gente en la tele, básicamente, y mientras tanto el país se hunde. 10 veces peor que en España, eso no hay ninguna duda. Y me lleva a la sensación que hay ahora mismo en Inglaterra, y es que hay una crisis política. O sea, el país está mucho peor que hace 7 años. Se nota, nada funciona. Habéis oído al Capi decir esto más de una vez. Nada funciona comparado con cómo era hace no tanto. Y la sensación no es tanto ya... O sea, puedes darle explicación con qué es el Brexit, con qué ha sido el COVID, con qué ha sido la reacción del Banco de Inglaterra, pero la sensación que hay es que hay una crisis política, hay una crisis de liderazgo. Los Tories, que son los que están en el gobierno, son unos incompetentes de cuidado, y los Labour, que son los que están al otro lado, son unos dementes. O sea, dementes, no hay otra forma de describirlo. Entonces, entre dementes e incompetentes es como estamos. Y bueno, otra cosa mala es que, bueno, esto ya va por cuestión de gustos, ¿no? Pero hay un par de meses donde llueve todos los días, todo el rato. No es mucha lluvia, es un llovizna, pero esa lluvia constante hace que puedas querer tirarte al Támesis, ¿no? De pura desesperación, porque no puedes salir a la calle sin mojarte a la media hora. Así que bueno, una cosa buena es que en general los ingleses adoran a los españoles y a España. 18 millones de personas viajan entre Inglaterra y España cada año, bueno, al menos antes del COVID. Esto es una cosa que no va a cambiar tu perspectiva económica, pero oye, siempre está bien sentirse querido, ¿no? Sí, pero fíjate esto, es decir, toda su propaganda es anti-española desde hace siglos, pero sin embargo, a base de venir a España y conocernos, nos adoran. ¿Te das cuenta, no? Bueno, y adoran España. Que sí, pero también hay mucho... Adoran venir a España, pero también hay muchos programas... Venir. Pero hay mucho programa, por ejemplo, en televisión de... Me compré una casa en España y tengo que vivir con la Hacienda Española. Monté un negocio en Benidorm, tengo que vivir con la Hacienda Española. Y entonces tiene esa sensación de que está muy bien para visitar, pero olvídate de vivir. Pero bueno, les caemos bien, eso está bien. Eso genuinamente es así. Una pregunta. ¿Os da la impresión de que en España lo único que funciona bien es Hacienda?
Sí. No Es el tengo ministerio claro más competente. no, yo no diría que funcione bien. Sí, o sea, Hacienda, funciona bien porque su principal elemento es recolectar. Entonces, es lo que mejor funciona, porque recolecta maravillosamente. Es más, recolectan muchas veces, o sea, si un país tercero, Europa, ¿vale?, evaluara el comportamiento de la Hacienda española, yo creo que le pondría muy deficiente porque pierden muchísimos juicios, porque persiguen de más a la gente porque reciben primas solo por empurar. pues Entonces, Sí, eso, pero bueno. será el Pero, 1% que se pelea, pero en general la no, labor de 1% recolección hay que muchos. hace. Y Hay luego muchos. pregúntale a los políticos, no a todos, pero obviamente a muchos a ver si les recolectan o no. Porque muchos Claro, pero el grano en el sótano escondido. Claro, pero recolectar incordiando a ciudadanos libres de forma innecesaria de más es funcionar mal, aunque recaudes mucho. Claro, recaudarás mucho, pero no está Hombre, bien. cumples tu objetivo claramente, que es recolectar mucha pasta para el gobierno. La felicidad de tus vasallos no es relevante para Hacienda. así es, Ya. yo estoy con Wayne ahí, porque fíjate que si lo cambiamos y lo ponemos con sanidad, en sanidad triunfaría si no se muere la gente y todo el mundo queda bien curado. Si me voy con ese objetivo a Hacienda, y si Hacienda extorsiona y recauda más incluso de lo que tendría que recaudar, pues lo está haciendo bien. No, porque sería como si vas al hospital y tú no tenías nada y te operan del menisco, tío. Bueno, Eso no pero está sí, bien. pero ¿y si No, nos no está dejan? bien, no está bien. Porque, mira, además, que sí, recaudará, igual recauda más de lo que debería. Eso no recaudar más de lo que debería no está bien, pero es que además hay un montón de gente que podría montar un negocio en España que al tener 2 o 3 contactos con Hacienda, dice, a tomar por el culo me marcho de aquí. Ya Eso está, es no así. puedo ir a donde me dé la gana. Y todo Hombre, ese dinero que se está marchando, más gente que se marcha, emprendedor y tal, es una fortuna que marcha ahuyentada por culpa de Hacienda, más toda la gente que pudiendo declarar sus impuestos aquí no lo hace, ya no porque desraen o no desraen, sino por miedo a los problemas que pueden tener con Hacienda. Bueno, pero Entonces, eso es más una cuestión de la cultura de los no. negocios en España en conjunto, todo el tema de la burocracia, más allá de que Hacienda funcione mejor o peor. Hacienda funciona relativamente bien porque es donde mejor utiliza sus recursos el gobierno, o sea, es donde más dinero meten, donde más innovación meten. Sí. No vas a ver en ningún otro ministerio cómo utilizan alta tecnología, por decirlo así. En Hacienda eso parece Singapur. Funciona con una eficiencia maravillosa. Que se sobrepasen en sus objetivos quiere decir que tienen sus objetivos mal marcados. Pero no quiere decir que funcione mal. O sea, Hacienda es una máquina de eso es. matar extremadamente efectiva. Los incentivos están mal hechos, pero funciona muy bien. Es así, es así. Estoy de acuerdo con Timbits. En cualquier caso, como he comentado antes, la gracia por la que yo elegí Londres cuando me encontré en España con esa deuda, esa situación, es que hace unos años Londres era el dorado para ser un consultor de IT, ¿vale? Antes del destrozo que hicieron después. Podemos hablar un poco de esto, pero básicamente hay una legislación que se llama IR35, ¿vale? Que legisla qué contratos, qué tipo de contratos, qué tipo de contratos pueden tener los autónomos que tienen contratos de larga duración, ¿vale? Entonces, esto no es alguien, un fontanero que trabaja 2 semanas en una propiedad, sino que es, pues, por ejemplo, un contrato de 6 meses de un consultor en una empresa. Perfecto. ¿Por qué era esto una cosa maravillosa? Bueno, primero porque por 50 libras en 48 horas tenías una empresa. Todo el que haya montado una empresa en España sabe que, en fin, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Luego, conseguir contratos de 6 meses donde te pagaran 500 libras al día era una cosa trivial. O sea, básicamente cualquier programador que tenga 4 o 5 años de experiencia, conseguir un contrato como este, te los lanzaban a la cara, no había ningún problema. Una vez habías hecho tu trabajo y habías pagado tus impuestos, podías ahorrar hasta 20.000 libras al año en una ISA, ¿vale? Stocks and Shares Investment Something, que todo lo que metas en esa cuenta, los rendimientos que genere al invertirlo, están libres de impuestos para siempre, ¿vale? Y luego, Claro, ahora el efecto multiplicador, del que hablamos tantas veces con Timbits, ya en otro programa. Imagínate poder poner cada año 20.000 euros
que van a tributar como si fuese una SICAP, una pequeña SICAP tuya. Bueno, y ojo, que los puedes sacar cuando No. quieras, ¿eh? Esto no es como un pension Ya, ya. fund, esto lo puedes sacar cuando quieras. Yo mañana puedo vender mi ISA y lo meto para una casa, para lo que sea. Y luego, muy importante para un consultor, no es broma, si decidías vivir con 4.500 libras o menos al mes, que son, bueno, en su momento eran 5.500 euros, ¿vale? Que créeme, vives muy bien en Londres con eso. Tu tasa impositiva efectiva era el 19.5. Tú podías estar ganando 100.000 libras que ibas a pagar un 20% de impuestos, ¿vale? Ojo, cuidado. Ahora, ¿qué ocurrió? Cambiaron el IR35 y ahora conseguir un contrato que no esté en IR35 es prácticamente imposible. Esto hace 3 años era el estándar, ahora es prácticamente imposible. Cosa que, en fin, es una penita. En cambio, ahora todo el mundo se tiene que regir por estos rates, ¿vale? Eran más altos, pero en el último budget los cambiaron. Entonces, esa misma persona que antes pagaba un 19%, ahora si gana 100.000 libras, como hemos dicho en el ejemplo de antes, pagaría un 40%. Casi nada, solo el doble. Y otra cosita. Como hemos ido diciendo, Inglaterra está empeorando a pasos agigantados. Creo que no tengo que explicar, además, como bien sabéis todos los que seguís Momentum, hemos hablado largo y tendido de los problemas de Inglaterra últimamente, pero creo que esta tabla muestra claramente cómo el último año ha sido una debacle y vamos para peor. La inflación en Inglaterra va desde hace 6 años menos de medio punto a estamos en un 10% el año pasado y este año, si nos quedamos en 11, ay, Jesucito, que me quede como estoy. Está la cosa mal, no lo siguiente. Es espectacular el declino que ha ocurrido en 2 años. Creo que voy a cerrar mi sección antes de que me hagáis cualquier pregunta con esta imagen que todos recordamos para ejemplificar la crisis política que ha habido en Inglaterra. Como todos sabéis, hubo una primera ministra que duró exactamente, o primera menestra, si queréis llamarlo así, que duró exactamente 45 días y la gente estuvo poniendo, bueno, vídeos de una lechuga porque consideraban que la pobre mujer no iba a durar mucho y se preguntaron si la lechuga se iba a pudrir antes de que ella abandonara el gobierno. Y efectivamente la lechuga ganó. La lechuga siguió viva antes de que la lechuga se fuera. Una pena. Así es. Ruegos y preguntas. Yo tengo una pregunta. Ahora, como español fuera del Brexit, ¿qué necesitas para poderte ir a vivir a Inglaterra? Es de traca, ¿vale? O sea, como ya te he dicho antes, la inmigración está completamente fuera de control. Hay más inmigración que nunca, 3 veces más que antes del Brexit. Y sí, hay ciertos controles para que puedas venirte. Normalmente necesitas un trabajo, ¿vale? Y lo que han puesto es un límite, ¿vale? Un requerimiento mínimo de ingresos que necesitas para poder vivir en Inglaterra. Es lo que llaman una visa de skilled worker, ¿no? O sea, tienes que tener unas habilidades. Lo que pasa es que los muy chapuceros han puesto que el mínimo de ingresos necesario para ser un skilled worker es exactamente media libra más a la hora que el salario mínimo. Por lo tanto, todo lo que no sea un fregaplatos que no habla inglés es un skilled worker y tiene todos los puntos necesarios para venir a España, a Inglaterra. Y luego la otra cosa que te piden es que ganas más puntos si has estudiado en Inglaterra alguna vez, si tienes algún tipo de acervo en el país, en plan un familiar o algo por el estilo, y obviamente si hablas inglés. Es trivial entrar en Inglaterra. Y la gente que diga, no, es que con el Brexit es muy difícil, no sabe de lo que está hablando. Lo otro que tienes que hacer es pagar un año de seguridad social por adelantado y, bueno, en fin, pagar las cuotas del servicio de inmigración. En total son unas 9.000 libras. Pero si tienes 9.000 libras, entrar en Inglaterra es trivial. Absolutamente trivial. ¿Pero toda la inmigración que está entrando paga esas 9.000 libras? ¿O hay Sí. inmigración ilegal? Hay inmigración ilegal a porrillo, pero eso no salen las cifras. O sea que eso va a sumar a los 600.000 legales. Correcto. De hecho, se dice que en Inglaterra la población es 5 o 6 millones más de las cifras oficiales, porque las cifras oficiales son de la gente que está bajo el radar del gobierno, pero las cadenas de supermercados del país dicen que ellos alimentan 5 o 6 millones de personas más de lo que dicen las cifras oficiales. Vale. O sea, que si yo llego
ahora mismo con Inglaterra, con 9.000 libras, ¿puedo ser residente permanente inmediatamente? A ver, necesitas un trabajo. Sí, bueno, consigo un trabajo, una oferta de trabajo, me dan una oferta de trabajo, Sí, tengo sí. 9.000 libras y ya consigo pues, la residencia permanente. Ya me puedo quedar ahí a vivir toda mi vida. Ya Tienes que puedo... hacer el paripé. No, no es permanente, son 5 años, pero tienes que hacer el paripé de hacer todo lo que es el trasiego de la visa, que son varios meses. O sea, yo acabo de pasar por este proceso con mi chica y han sido varios meses. Pero, o sea, si tienes tiempo y dinero, puedes entrar sin ningún problema. Sí, no, yo es que yo voy a un poquito más adelante, porque una de las cosas que a mí me llama la atención, o que a mí me ha pasado, es cuando eras residente temporal, obviamente no puedes hacer planes a largo plazo, porque no sabes si te van a echar del país el año que viene. No te vas a comprar un sofá que no te lo puedes llevar, porque no sabes si te van a echar el año que viene. Pues mira, te puedo decir un ejemplo muy curioso. Como el gobierno sabe que la inmigración es un tema caliente para la población, pusieron un anuncio el otro día diciendo: estamos siendo duros con la inmigración. Hoy hemos deportado a 57 personas. Ha entrado más de medio millón. Ponerse duro es 57. No es un país que se dedique a quitarle residencias a la gente, no es un país que deporte, y no conozco absolutamente a nadie que haya tenido problemas en quedarse en el país una vez está aquí. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a, pues, llegas, a lo mejor estás 2, 3, 4 años y luego, pues, no puedes renovar por cualquier cosa y inmediatamente te vas. Porque o pasas a la clandestinidad, que no sé cómo estará trabajar ahora mismo sin papeles pues en un trabajo poco cualificado, que me imagino que es lo que te darán. A ver, Bueno, creo que es bastante imposible si tienes trabajo que no te renueven los papeles, ¿eh? Sí, incluso aunque no lo tengas y vivas de beneficios, si tienes cualquier tontería como algo de propiedad o familia, cosas por el estilo, aunque seas criminal reincidente, no te echan. O sea, no es lo último que me preocuparía. no, entonces Canadá es diferente en esto. Canadá sí que te echan. No, aquí no te Claro, echan. Vamos. que tenéis influencia yankee. Y podríamos ir pasándonos a Estados Unidos con López, ¿qué os parece? Pasamos a Estados Dale. Unidos, venga. Vamos allá. Migramos a los United States. Emigramos al hijo díscolo de Inglaterra. Vamos. Bueno, antes de empezar una pregunta, ¿tengo yo control sobre la presentación o vais pasando vosotros las...? La tienes en principio, ahí está. Si le das a esas flechitas, Vale, lo sí, tienes sí, tú. tengo el control. Bueno, pues yo soy López, me mudé a Estados Unidos hace 7 años y vine como estudiante porque mi facultad en España tenía un convenio con una universidad en Estados Unidos y estudiando, mi máster en España eran 2 años, pues si estudiaba un año en cada país, me daban el máster en los 2 países. Y mi idea principal era evitarme, porque bueno, no he mencionado, haciendo este máster en Estados Unidos, se te abría una pequeña opción de hacer prácticas en el país, prácticas de trabajo. Y duraba hasta 3 años. Mi intención con todo esto era quitarme los años que hay en España que todo el mundo tiene que hacer, de hacer, ¿cómo lo llamáis? De ser becario, vaya. De becario, ¿no? Sí. Sí, que básicamente te pasas 2 o 3 años después de estudiar en los que te pagan 600 euros, tienes que vivir con tus padres mal, hasta que al final consigues ya un trabajo mejor. Y bueno, pues conseguí las prácticas en el país y ya me he quedado desde entonces. Llevo ya 7 años, he vivido en 4 sitios distintos y, y bueno, o sea, cada día me planteo si debo seguir aquí o no, pero de momento la balanza va en favor de quedarme. Yendo un poco a las cosas buenas de este país, es un país del primer mundo, país desarrollado, la economía va bien, el paro está en mínimos, está por debajo del 4%, y no solo eso, sino que casi toda la gente, bueno, no casi toda, pero mucha de la gente que yo conozco tiene más de un trabajo. Y lo tienen, o sea, no porque les haga falta, que algunos también, pero simplemente porque quieren ganar más dinero. O sea, hay trabajo a porrillo, aquí hay trabajo el que quieras.
Hay una gran falta de trabajadores cualificados, eso hace que, bueno, hay inmigración sin cualificación, pero también hay mucha inmigración de gente con estudios. Aquí vienen gente de todo el mundo a trabajar en empresas tecnológicas, a trabajar como ingenieros, trabajar en banca. Es un país tan grande que te permite vivir, diría que como tú quieras, solo tienes que elegir el sitio. Es muy distinto vivir en Miami que vivir en Nueva York, que vivir en Charlotte, que vivir en el medio de Ohio o que vivir en Minnesota, que para mí es prácticamente como vivir en el medio de Canadá. Al final puedes elegir la aventura que tú quieras. Y bueno, aquí como cosas buenas también me pregunto si el sueño americano es algo que sigue siendo una realidad. Y para mí, aunque haya perdido algo de fuerza, sí que sigue siendo real. En este país, si tú tienes hambre a nivel laboral y quieres crecer y te esfuerzas, vas a crecer. La meritocracia sigue funcionando, tú haces bien tu trabajo y te van a recompensar por ello, que es algo que a mí pues, me gusta ver como trabajador. Yo trabajo, no soy autónomo, yo trabajo para una empresa y ves que la gente que se esfuerza es la gente que es recompensada. A ver, esto es un factor súper importante porque recordad, estamos hablando sobre inversión y una cosa que el señor Timbits hizo mucho hincapié en el programa sobre el ahorro es que como trabajadores tenemos que valorizar al máximo lo que recibimos por nuestro trabajo. ¿Cómo inviertes tu tiempo? Si es que es muy sencillo. Claro, tú vendes un servicio que es tu mano de obra y entonces tienes que ir al sitio donde más te paguen y mejor te traten. Si puede ser que te traten bien, pues mucho mejor, ¿no? Pero básicamente hay que buscar ingresar lo máximo posible para poder capitalizarte y luego en el futuro invertir y ser un hombre libre. Entonces, el hecho de que aún en Estados Unidos tengas esa posibilidad, es decir, yo me esfuerzo, me mato a trabajar, y prospero, pues es un punto importantísimo, es de muchísimo valor de cara a elegir dónde ir. Sí. Pues mira, van a intentar que hagas 40 horas a la semana solo, pero si tienes que hacer más, las horas extra te las van a pagar. En muchos trabajos te las van a pagar con un factor de un 1,5, es decir, te van a pagar un 50% más por cada hora extra. Y si trabajas en fin de semana, te las van a pagar al doble. Esto depende de cada empresa, pero suele ser como funciona con los trabajos de más bajo rango. Luego ya si entras en management vas a cobrar un sueldo. Pasa lo mismo en Inglaterra, porque esa legislación es muy parecida a Inglaterra, pero pasa lo mismo de que los jefes te suelen decir, es tu hora, fuera de aquí, no quiero pagar tus horas extra. No, o sea, bueno, a ver, depende también de la persona. Si te conocen y se fían de ti, saben cómo trabajas y estás trabajando horas extra, entienden que es porque te hace falta. En Canadá, en Canadá es así como estás diciendo, Wayne. Fuera de aquí no te pagas horas extras, sí. No, a mí lo que pasa es que, por ejemplo, cuando entré, aquí en Canadá hay dos formas de trabajo. Hay trabajo por hora, que son normalmente los trabajos blue collar, que son los trabajos, no sé, fontanero, muy básicos. Y luego están los skill workers, que normalmente tienes una cosa que es salario, que es como en España, que sabes exactamente cuánto vas a ganar al año. Y a mí lo que me pasó siendo salario es alguna vez decir, no, es que me tengo que quedar a hacer alguna hora extra y tal, y venirme mi jefe y me decirme, ¿qué pasa? ¿No eres suficientemente profesional para con la carga de trabajo que tienes hacerlo en 40 horas o qué? Claro. No, a ver, aquí normalmente los trabajos de blue collar para hacer horas extra tienen que pedir permiso a sus jefes y el jefe ya determinará si les hace falta hacer las horas extra o no y luego ya les dan permiso y las hacen. Sí, claro. Y como es por hora, eso es sagrado y, o sea, como te pases 10 minutos, tú tienes que, se te paga, pero vamos, de ley. Sí, te pagan todas las horas que trabajes. Y lo de la meritocracia, yo tengo aquí un amigo que empezó hace 3 años en su empresa en el puesto más bajo de todos y en 3 años no sé si ha ascendido ya 7 veces. Caray. O sea, creo que está el número 4 en su empresa ahora mismo y ha sido todo a base de trabajo, que él no es extranjero, es español, no conocía a nadie en la empresa y eso en España es que me parece imposible.
A mí lo que más me gusta, por ejemplo, y esto alguna vez lo he hablado con Ciprés, es coge por favor cualquier monster.com, una web de trabajo, algo así como InfoJobs, y pon CEO y a ver si te salen trabajos. Y pon en España, yo en España no he visto un trabajo de un anuncio de alto management en mi vida. Tienes toda la razón. Sí, claro. Claro. Yo en 2017, por razones personales, intenté volver a España y bueno, tuve un choque cultural con eso bestial, porque claro, no sé, o sea, si no conoces a alguien o algo, por un enchufe, tú no entras a alto management ni de palo. O sea, en España, ¿cómo funciona? ¿Tienes que entrar por abajo y subir o tienes que conocer a alguien que te meta ahí en un puesto bueno? Por eso, pero de venir de aquí, que pongo CEO y me salen en la página del INEM y me sale, no sé, 50 empresas, de repente llegar a España InfoJobs y poner, yo qué sé, No existe. CFO o CEO o lo que quieras, y que es ahí el erial. Sí, pero también hay que tener en cuenta el tipo de empresas que tenemos en España y el tipo de empresas que hay, ¿eh? Porque los CEOs, o sea, en España casi todos son small, microcap. Pero te da igual, más aún para que salga algún CEO. Claro. Ya, Te pongo un suele ser- ejemplo, Paque. es más complicado. O sea, tú en una empresa familiar, la gente no tiene la mentalidad normalmente de pensar, busco un profesional que me lleve la empresa. O sea, tiene la Pero mentalidad Paque, de la he creado y yo la manejo. Sí, pero yo te tú pongo tienes un que ejemplo. En Inglaterra me ofrecen todo el rato, si me meto en LinkedIn, me ofrecen todo el rato ser CTO de pequeñas startups. En España, vamos, me entra las risas lo de pensar en esa idea. Ya, pero es que en Eso ya en como... España no hay startups. ¿Cómo van a ponerte Pues sí CTO hay, sí hay. En Madrid y en Barcelona hay un montón. Sí, pero son startups que ha creado uno y es el que la dirige. Claro. Hoy en día es el que la dirige sin tener conocimientos muchísimas veces de cómo gestionar una empresa. Ahí es donde está el problema. O sea, a lo mejor Sí. es muy bueno técnicamente y ha tenido una super idea, crea una empresa y se cree que sabiendo esa parte técnica es capaz de levantar capital, por ejemplo, o de gestionar empleados. Pero por eso es por lo que no hay empresa de mediana capacidad. Por O eso. sea, ¿dónde está la empresa de mediana capacidad en España? A mí me gusta la empresa, como hay en Alemania, que es la que más tenéis, la empresa de 80 empleados a 250 empleados y que capitalice y que facture entre 100 a 500 millones. ¿Dónde está eso? No, Hay aquí un no hay de poco en eso. Navarra y hay un poco en el País Vasco y nada más. Bueno, para que Hay tengas una idea, alguna hay también en Cataluña y en Andalucía seguro que también, pero son se cuentan con los dedos de una mano, pero es que, a ver, es todo el pez que se muerde la cola, es decir, en España montar negocio es muy difícil porque la clientela potencial es miserable, son pobres. Pero, Es decir, ellos pero no es ellos creen eso. que... No es eso, perdona, Ciprés, no es eso. Realmente son es tres cosas. Los impuestos tan elevados que te asfixian, Sí, todos los requisitos necesarios que te asfixian, toda la burocracia que te asfixia, y claro, llega un momento en el que no hay margen, no hay valor añadido. ¿De dónde sacas el valor añadido? ¿De dónde sacas el margen? No lo hay, se lo ha llevado todo Hacienda. sí. Sí, Entonces, sí, ¿cómo vas a y crecer? que después que el español medio no tiene una capacidad de consumo para Pero eso equiparable al vendrá alemán. después. Pero eso vendrá después. Primero tendrás que capitalizar las empresas para Sí, que sí, las claro, claro, empresas a la vez capitalicen a sus trabajadores, para que sus claro. trabajadores consuman esas empresas y vuelves al círculo Exacto. círculo virtuoso. Virtuoso. Sí, Pero es que sí está partido. sí, 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 Entonces te encuentras que en España lo que hay son micropymes, que gente de 1 a 5 trabajadores, hay, pues no sé, todos los bares, todos los talleres mecánicos, todo, y súper fragmentado todo, porque no se puede crear. Bueno, yo solo como anécdota voy a decir que yo ahora mismo no estoy buscando trabajo y en LinkedIn me hablan cada
2 o 3 semanas alguien pidiéndome que si quiero trabajar con ellos. Y eso en España creo que no pasa tampoco. ¿En qué sector estás? Soy consultor técnico, consultor de ingeniería. ¿Tú qué? Soy ingeniero mecánico. No, olvídate. Bueno, y ahora en cosas malas. Hay zonas que tienen muy mal clima. Y lo que no entiendo de este país es cómo construyen casas tan malas que las hacen prácticamente con madera y cartón, con el clima tan malo que tienen mucho frío, mucha nieve, tienen tornados y sale todo volando, las casas se descomponen. Pero bueno, también hay zonas que tienen buen clima. Eso ya es elegir tú o tener la opción de vivir en un sitio en el que no haga 40 grados bajo cero. Yo en ese tema me río mucho, porque siempre les digo el cuento de los 3 cerditos. Que le digo, pero vosotros nos han contado el cuento de los 3 cerditos, ¿o qué? No, eso debe ser en España solo eso. Yo nunca lo entenderé. Yo no entiendo cómo construyen tan mal. Pero no, bueno. Con la seguridad que te da un techo ahí de hormigón armado, ¿sabes? Todo. Sí, o no escuchar a tu vecino de arriba andar. Claro. Ostras. Recuerdo cuando conocí a los padres de mi chica, que mi chica es americana, lo he dicho alguna vez en el podcast. Voy a su casa y veo un casoplón gigantesco y golpeo con el puño, hago toc toc en una de las paredes y digo, pero si esto es cartón piedra. ¿Cómo es posible? Sí, está hecho de naipes. Pero un casoplón, ¿eh? Hombre, si no puede pasar el coche como en las películas y atravesar la casa de lado a lado. Con la pick-up, ¿eh? Esto es, hace eso en un muro de ladrillo, anda. No, y de hormigón, ahora lo que se lleva es hormigón, joder, que es más barato montarlos y aún es más duro y más resistente. Ahora las casas modernas pueden ser bunkers, que no entras casi ni con un tanque. Pero ahí siguen con sus casitas de madera. Sí, es bastante incomprensible, la verdad. Gente que gana fortunas y que tiene su casita de madera, que viene una ventada y se la lleva al techo. A ver, yo tengo otra teoría y esta es basada en una idea tuya, sobre todo de cómo afecta la construcción en China. Sí. Es decir, si tú haces, por ejemplo, aquí en Canadá, que usamos las mismas formas de construir que en Norteamérica, obviamente, que en Estados Unidos, porque fíjate que México usa nuestro sistema, no usa el sistema americano de casitas de cartón, al final, México, de madera. A mí me dijeron que era por el uso de los materiales, obviamente, y personalmente, o sea, por ya el ecologismo, el uso de los materiales, las reciclajes. Que me vendan películas. A mí me dijeron que es porque sería demasiado caro hacer una casa de ladrillo estilo español, que eso costaría millones. Eso es, a mí también, porque aparte no hay el expertise y nada, y luego otra de las cosas fundamentales que yo he llegado a la conclusión es que, claro, cada 40 años la tienes que tirar abajo y la tienes que volver a hacer. Sí. Entonces, cambiarle el techo, cambiarle las paredes de fuera. Y esto requiere mantenimiento constante. Esto genera un PIB interno bastante interesante. Ya. A ver, no sé, pero sabes que lo generen los demás. Yo me haría mi casa de ladrillo. A ver, si pudiera, genera me compraba una de ladrillo. PIB, que yo tengo mi casa de ladrillo y estoy tranquilo, ¿sabes? Yo si pudiera me compraría una casa de ladrillo, pero vamos, que yo lo veo aquí, que aquí donde estoy yo llueve mucho y cada 10 años hay que hacer un tejado nuevo. A ver, yo creo que en buena medida es que Estados Unidos nace del Mad Max, es decir, ahí la llevó la gente, no había nadie, estaban perdidos y empezaron a vivir en cabañas. O sea, que tú llegas ahí en medio de Nevada o de algo. El tiene miles de años, que podían haber adoptado tecnología de arcilla, ¿sabes? No, se les ha dado tiempo, pero yo qué sé, ya cogieron Aparte, el hábito. No es lo mismo, porque si tú vas a la costa este y ves los edificios de Nueva Inglaterra, eso parece Inglaterra. O sea, hay ciudades en Nueva Inglaterra que parecen Bristol y las casitas son victorianas de ladrillo. Es que eso Saber hacerlo, sabían hacerlo. No, claro que saben, pero tienen la costumbre, tío. Lo que sé. No lo sé, es muy difícil también entender porque allí español, tío. Cambias de casa mucho más a menudo, ¿no, López? Claro. O eso se dice.
Sí, la verdad es que no tienen mucho apego a las casas, a menos que te la hayas comprado ya y sea tuya, la gente se muda con bastante regularidad. Pero eso es, Yo en 20 años he vivido ya en 4 casas. pero eso no es más anglosajón, porque es que entramos aquí en un tema bastante delicado. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Que puede ser por cómo es una familia estructurada en un sistema anglosajón. Lo de mudarse mucho, dices. Sí, porque no es mudarte mucho, es que, a ver, si la familia no es tan importante, donde cada miembro es muy individualista, y luego no le creas apego a tu casa. Es decir, si porque tú te quedas apegado a tu casa porque tu familia, ¿sabes? Tienes recuerdos en tu casa, tal cual, y valoras eso. Pero si eso no lo valoras, pues Bueno, yo creo también es que el número de gente que va a vivir en tu casa es mucho más dinámico, porque pasas de ser 1 o 2 personas, luego vas a tener hijos y a lo mejor sois 4 o 5, pero cuando tengas 50, 60 años y esa gente tenga 18 años, puedes volver a bajar a una casa de 2 personas. claro, pero eso también pasa en Europa, o por ejemplo, pasa en España, y en España no se cambia. Se quedan con la casa grande o con el piso grande. No, pues aquí sí que buscan o mudarse a algún sitio con mejor tiempo o adaptar como la casa a sus necesidades y que lo hacen más a menudo. Totalmente. Por eso digo que si esto es anglosajón, ¿o qué es? En España somos muy territoriales. De normal, la gente donde nace es donde se queda. A lo mejor se mueve un poco y genera todo en función de la ciudad de nacimiento o de la región de nacimiento. Te vas a lo mejor a la universidad si vives en un pueblo fuera, pero te sueles ir a tu propia comunidad. En Estados Unidos es más, las oportunidades de empleo están a lo mejor en otros estados, tus universidades están en otros estados, entonces las distancias son mayores. Sí, pero No sé si es un factor a tener en cuenta, pero el IBI aquí también es mucho más alto. Así que tener una casa muy grande solo porque a ti te apetece, te sale caro. El IBI de Estados Unidos, hablemos de eso porque es muy importante. Bueno, eso lo tengo en la siguiente diapositiva. Bien, No sé si quieres que salte a la siguiente. No, como tú veas. No... Bueno, lo Salta, comento salta. luego también. No, lo comento después con todos los impuestos. Cosas malas, a mí esta me parece la peor, es la sanidad. Y ya no es que sea una sanidad privada, que eso, bueno, pues puede tener sentido, puede estar bien hecho. Para mí el problema es que no hay ninguna intención de curarte o de mejorar tu calidad de vida cuando vas al médico, porque si te curan, tú no vuelves al médico. El médico lo que quiere es que vuelvas para cobrarte otra vez. Y eso significa que intentan hacer pacientes crónicos. O sea, tú te puede pasar lo que sea, que siempre te van a pedir volver otra vez para hacer seguimiento. Yeah. Y eso me parece terrible, porque están mercantilizando tu salud y lo están haciendo además sin tenerte en cuenta a ti como cliente. Expresamente, ¿no? Además. Sí, así que eso, si tienes problemas de salud o tienes alguna enfermedad que sea complicada, yo no creo que este sea un país para emigrar. O si tienes algún hijo con alguna patología, eso yo lo tendría muy en cuenta si estás pensando en venir aquí porque va a ser importante. Luego, seguridad. Yo sé que en España se escuchan muchas cosas de tiroteos, de locuras, y a ver, ocurren, no es que se las inventen las noticias. Pero este país es muy grande, es como si estuvieras a diario mencionando todos los problemas de seguridad que hay en toda Europa. Claro. Sí que es cierto que hay más armas que personas prácticamente, que hay muchos tiroteos y hay barrios muy malos. Pero por algún motivo que tampoco logro entender, la gente que vive en los barrios malos no suele pasar mucho por los barrios buenos. Entonces tú puedes vivir a 5 minutos de un barrio malo, pero no tener ningún problema y estar en una zona segura. Y aquí el delivery de Amazon no te llaman al portal, te lo dejan en la puerta y puedes haber encargado una tele, tenerla en la puerta un día entero y nadie te la roba. Y eso que estás a 5 minutos de una zona conflictiva. Y en cambio en la zona conflictiva puedes ir andando y que te roben a punta de pistola. Entonces hay muchos contrastes. Diría que la zona, el barrio al que te mudas o en el que vives es muy importante, pero hay zonas que son seguras y que Pero no es el lejano oeste. Una pregunta, ¿eh? Imagina que cogemos a un señor adicto al crack que Sí. se sale de su barrio horrible y se va a un barrio bueno. ¿Cuántos minutos tardaría en aparecer un coche de policía a preguntarle qué hace, qué está haciendo por ahí?
Es que el adicto al crack no se va a salir de su barrio malo. No entiendo, Imagínate que está muy colocado. entiendo la lógica, Está muy pero- colocado. pero no... Pues, a ver, policía sí que hay bastante más que en España. O sea, yo veo Policía policía... y vecinos que viendo al señor paseando por ahí tienen, aquí hay un tío que te lleva la pinta. Y aparecería... Sí, a ver, si hay conflicto, van a llamar a la policía ipso facto. Claro. Cualquier ciudadano, cualquier vecino. Pero es que aparte de eso hay mucha más policía por las calles. Lo cual no digo que sea bueno, yo no tengo claro si es bueno o malo, pero sí que veo policía prácticamente a diario en mi calle o en la calle de al lado y están simplemente pues haciendo la ronda. Y de alguna forma pues se controlan las zonas conflictivas, se controlan como muy aisladas en ellas mismas. Creo que la clave puede ser que si el amable señor adicto al crack se sale de su zona y comete cualquier error en la zona que no debe, le meten 4 tiros como se descuide. Así que probablemente por eso no se Claro. descuidan tanto de en qué barrio están y dejan de estar. Bueno, eso por supuesto. Si está en la calle, bien, pero como te meta un pie en tu jardín, cuidado. Cuidado. Y bueno, no lo he puesto en cosas malas, pero sí que hay una epidemia de drogadicción. Y eso es muy real. Yo hace 5 años no olía en todas las ciudades a marihuana. Y ahora eso pasa. Tú vas a Nueva York y todas las calles huelen a marihuana, cualquier ciudad grande huele a marihuana cada 2x3. Hay una... No, pues en la mitad de los estados es plaga legal. Es legal, sí, pero Es legal y se está consumiendo a mansalva, ¿no? Una cosa es que sea legal. se está consumiendo mucho y para mí eso acaba siendo un problema. Yo no estoy en contra del uso de marihuana, pero hay trabajos que exigen que no consumas drogas. Y aunque sea legal, tú no puedes ir colocado al trabajo. Claro. Y luego hay también una plaga de uso de fentanilo y de otras, bueno, lo llaman drogas, pero en realidad serían como ansiolíticos o antidepresivos y hay mucha gente que consume muchas cosas. Y para mí todo eso viene, el origen para mí de ese problema es de la sanidad. Porque lo de la droga zombie, ¿no? ¿Esa? Sí, esa creo que es el fentanilo. Pero el problema muchas veces es que el médico, en vez de curarte, te hace crónico, te receta cosas, no para de recetarte cosas, y al final acabas con problemas de adicción que vienen originados por el propio médico. Durísimo. Para mí Esto, es una durísimo. Recomiendo este libro. Para los que quieran... perdón. El TLT. Recomiendo este libro para cualquiera que quiera entender cuál es el problema. Me lo leí después de visitar Seattle y ver todos los zombies de fentanilo que te podías encontrar por allí. Explica claramente, porque esto es un problema de la West Coast, no es un problema de la East Coast, exactamente por qué en Estados Unidos tienen este problema con las drogas tan tremendo. Y es buena lectura. Pero esto es lo que hemos hablado antes, ¿no? En España se receta fentanilo, pero yo sé que se receta fentanilo a gente que está con dolores durísimos por culpa del cáncer o cosas así. O sea el fentanilo se usa como paliativo para gente que está enferma terminal. Exacto. Y es ya que para empezar no les importa mucho si van a ser adictos porque les queda poca vida y gente que es que está enrabiando de dolor. Sí. Aparte, recordarle a nuestra audiencia que lo que te mata de una adicción a drogas duras de aguja no es la droga, es todo lo que conlleva el llevar ese tipo de vida. Así que es un problemón de la sanidad, como bien decís, porque una de las cosas, la forma más común de convertirse en un adicto es perder tu trabajo, perder tu seguro. Tú tenías cualquier tipo de problema de salud, te estaba pagando el seguro unos analgésicos, dejas de poder pagarlos porque pasan de costarte $20 al mes a 2.000 y entonces tienes que coger la opción de la calle, que es fentanilo cortado con lejía. Eso es lo que te acaba matando. Y entonces, claro, no es agradable. Hay una serie, lo que pasa es que no sé en dónde, no me acuerdo el nombre, pero es del Oxycontin, que te habla cómo pasó eso en Estados Unidos y de dónde viene el fentanilo, el Oxycontin. Bien. Siguiendo con cosas malas, diría que otro punto negativo es que es complicado hacer amistad con los lugareños y son gente muy maja, son muy respetuosos, no van a hablar mal de ti a escondidas, pero el tener una relación cercana de amistad, si vienes ya con una edad,
para mí es bastante difícil. Si estás en edad de estudiar en la universidad o en el instituto es posible, pero como vengas ya de adulto, lo veo complicado. Cosa buena es que en este país hay muchos extranjeros. Yo tengo muchísimos amigos españoles aquí, así que no es que vayas a estar solo, pero si vienes con la idea de vivir Friends o cómo conocí a vuestra madre, eso no va a ocurrir. Porque ni los propios americanos hacen eso. Eso que sacan en Friends es mentira. Nadie va a tomar una cerveza después del trabajo, ni menos a diario. Si van a tomarla Pero siempre media lo hora hacen, o lo una hacían hora. en Friends, en Ally McBeal también me acuerdo que lo hacían. Sí, Yo he ido alguna vez porque, hombre, de vez en cuando, a lo mejor 2 veces al año sí que lo hacen. Y dura una hora y luego se van a su casa. No es como en España que sales después del trabajo y estás pues el tiempo que haga falta, el tiempo que quieras. claro. Y ojo, que siendo Estados Unidos, después de beber tienes que coger el coche. Sí, Es la pequeña cosa que no se comenta. sí, después de beber tienes que coger el coche. Es raro que haya, o sea, no hay controles de alcoholemia como en España en los que pasan por el control a todo el mundo, pero como te vea la policía o te paren simplemente porque ellos quieran y estés bebido, vas a tener muchos problemas. Y última cosa mala que he puesto, es difícil emigrar al país de forma legal. Hay muchas formas de venir, hay muchas opciones y diría que ninguna es fácil. O sea, tú si vives en España y piensas, pues me gustaría trabajar en Estados Unidos, no hay un camino directo para poder hacerlo. Hay una visa de trabajo, pero va por sorteo, porque la pide más gente que hay visas disponibles. El sorteo se hace una vez al año, te tiene que meter en el sorteo la empresa que te va a contratar, o sea, la empresa no te puede usar como trabajador hasta que ese sorteo ocurre. Y son muchas trabas. Diría que la forma más sencilla de venir es como cónyuge de alguien que ya pueda vivir aquí. Y hablando en términos más llanos, casándote con un americano es la forma más fácil de venir. Pero claro, si solo lo haces por intentar venir, te van a investigar. Eso no es legal casarse por tener una visa. Ya lo dejo O claro. Dios te libre con una americana. O con una americana. Pero bueno, hay 1000 visados. Hay muchas formas y si alguien quiere venir, recomiendo hablar con un abogado de inmigración y explicarle la situación de cada uno porque es que es un tema muy complejo. Bueno, paso de diapositiva. Aquí he hecho unos recortes de cuánto gana más o menos la familia media y el coste de vida. Porque es un país en el que si tú comparas las cifras con España, son cifras altísimas. Parece que aquí todo el mundo es millonario. Ves estas cifras, yo que sé, que en California gane la familia de media $90.000 al año, pues comparado con España, que no sé si estará en 25.000 euros, parece mucho. Pero es que el coste de vida también es mucho más alto. He puesto a la derecha, arriba es la media de coste de vida para una persona y ves que paga en todo el país de media $2.200 en alquiler solo. Dios. Y en comida 570 por persona. Y luego piensas, bueno, a lo mejor si me compro una casa no pago alquiler. Pues la línea de debajo es coste sin alquiler y aún son $800 al mes. Y eso es para una persona. Al lado está una familia de 4 y ves que en alquiler son $5.000. Que no sé muy bien si esta media es ponderada, si es aritmética, porque hay ciudades como San Francisco que te desvirtúan todo esto. Pero que estos números de salarios altos no es que aquí aten los perros con longanizas. Se gana mucho dinero, pero vivir también es caro. Luego, yo creo que esto, bueno, lo discutíamos en el grupo de Discord que teníamos para hacer este programa. Yo creo que el porcentaje de ahorro respecto a España no debe ser muy distinto. O sea, te gastas más, ganas más y al final ahorras en porcentaje lo mismo. Lo que pasa es que ganando tanto dinero en número, ese porcentaje que ahorras es mucho más alto. Y Claro. esto, enlazándolo con el programa que hizo Mr. Timbits hace unas semanas, te permite construir ese colchón mucho más rápido. El problema también es que como tengas que hacer un desembolso de dinero, como tengas un problema médico o que comprar una casa, pues todo eso es mucho más caro. Al final te apalanca respecto al coste de vida. Ya. Y bueno, debajo he puesto el coste de vida en Nueva York como similitud a lo que podría ser Londres.
y ves que los números son casi el doble respecto al coste de vida medio. O sea, estos números que veis altos es porque hay algunos sitios que son muy caros. O sea, tú puedes ganar $100.000 al año en Nueva York y a lo mejor tienes que compartir casa. Durísimo. Estoy viendo esos números y parece Londres, sí. Esos números Sí. me parecen Londres adaptados a libras, sí. Durísimo. Y bueno, también he puesto el final de la tabla, aquí los últimos estados, y es que no es lo mismo. Bueno, Washington DC, que está el primero, es un recuadro, es como coger el barrio bueno de Madrid, como coger la Castellana, y los sueldos son altísimos y los costes son altísimos. Pero luego te vas a Alabama y es que te cuesta a lo mejor más barato vivir que Madrid. Pero bueno, claro, tienes que querer vivir allí. ¿Qué tiene de malo Alabama? ¿Por qué no podríamos decantarnos por un Alabama más barato? Bueno, pasa, para empezar, madre? amigos, no creo que hagas. ¿No? Vivirías en una especie de rancho, lo mismo tu vecino está a 3 kilómetros. Oh, pero eso es una maravilla, joder. Ah, bueno, Recordemos que el ciprés vive en una aldea, ¿vale? No, tío, eso es una maravilla. ¿Y puedes llevar rifles? bueno, tú como extranjero no, Joder, pero toda la ya gente, estamos discriminando. toda la gente de alto alrededor da por hecho que tienen rifles en su casa Y no le gustan los extranjeros. y no les gustan los extranjeros, ni los gays, ni casi nada, vaya. A ver, a mí los gays no tengo. Yo, o sea, yo soy extranjero, eso sí. Gay no, pero extranjero sí. Ahí tendríamos un pequeño roce. No sé. ¿Y no puedes llevar nunca? O sea, ni dentro, ni pasando unos años, me hacía ilusión comprarme un rifle de asalto. Una vez tienes residencia La permanente, Green Card, ¿no? sí que puedes, sí, cuando tienes la Green Card sí que puedes tener armas. Vale, o sea, al día siguiente Cuando eres- vamos a comprar ahí. Cuando eres residente no permanente, Sí. la ley estatal te deja tener armas según el estado, por ejemplo en Alabama podrías, pero la ley federal no te deja. Y en conflicto entre las dos, la que tiene prevalencia es la federal. Vaya. Aún así, si quieres probar, no hay nada ilegal en que tú vayas con un amigo que tenga un arma y te la deje y vayas a una galería de tiro. Eso se puede hacer. O ir tú a una galería de tiro y alquilar un arma y probarla. No, hombre, está pero a permitido. Lo que mí, no puedes si es vas a vivir a tener un Alabama, arma es para a tu nombre. pasar las tardes en el balancín, en el porche de tu casa con el rifle en el brazo. ¿Sabes? No, pues ahí vas a tener que buscar a una americana que te quiera dar la La tarjeta Green verde. Card. Vale. Pues ya está. Gracias. Era lo que me. El problema va a ser encontrar una con todos los dientes. Sí, en Alabama es complicado. Yo viví en un estado de estos y lo que decía, que tenía más dientes, o sea, yo sería la persona de la ciudad con más dientes de todo el condado. Claro, porque debe ser carísimo el dentista, ¿no? Bueno, puede ser carísimo, pero en otras ciudades tienen dientes, te lo aseguro. Joder, hermano, me estás pintando la mama muy mal, ¿eh? Bueno, Es que yo te digo que a lo mejor eres la única persona de tu condado con la ropa que no esté rota, ¿sabes? O que esté limpia. ¿pero qué dices? Pero que no Es que aquí la diferencia entre vivir en ciudad y vivir en el campo es muy ¿no grande. hay gente rica en Alabama? En esos ranchos tiene que haber, tío, ¿no? O sí, A pero ver, la gente visten rica de va pijama. va a vivir bien, pero hay mucha gente muy pobre y hay mucha gente que es pobre y no sabe que es pobre. Ya. O sea, hay gente que no ha conocido otra cosa también y que vive muy en su comunidad y a lo mejor viven con estándares de hace 60 años. Ya. ¿Hay internet en Alabama o no? Sí, Internet funciona hay. con un sistema de poleas y cuerdas, pero no, a ver, internet hay, sí, hay lo que quieras. Lo que pasa es que la gente no ha visto mucho mundo y no es consciente de avances que se dan por hechos en otras zonas del país. Ya. Como por ejemplo, no lanzar a los gays a un volcán. Por ejemplo. Bueno, siguiendo un poco, he hecho aquí una diapositiva con impuestos sobre el IRPF, vaya, de España. Y es que yo no sé si la gente tiene el concepto de que en Estados Unidos se pagan pocos impuestos, pero al menos yo tenía esa idea cuando vine, pero no me parece muy realista, porque, a ver, se pagan, los tramos son distintos a los de España, pero comparado con el coste de vida, son impuestos bastante altos, sobre todo teniendo en cuenta lo que luego te da el país. Ya. Porque tengamos en cuenta que aquí la universidad
hay que pagarla. Claro. Si quieres que tu hijo vaya a un colegio decente, vas a tener que pagar un colegio privado, porque los colegios públicos suelen ser bastante problemáticos. Y la sanidad no está cubierta. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, si volvemos a la diapositiva anterior, cogemos un sueldo de, por ejemplo, en California, de $90.000, vas a pagar en el terminal un 22% de impuestos federales, luego se le suma un 7,65% de sanidad y seguridad social, más el impuesto que tenga tu estado, que sería en torno a un 7%, un 8%. Eso en el marginal. Pero al final a lo mejor te hace un pago de impuestos del 28% sin educación, sin sanidad y con una pensión bastante mala. ¿Y el tema de Porque la vamos. educación, en Alabama también hay que educar a los niños o ahí es libre? O sea, Hombre, aquí hay mucha más educación libre de padres que educan a sus propios hijos. Eso es una opción que sí está ahí y se puede hacer. es que ahorras bastante, ¿eh? Claro. Ahorras bastante, pero claro, tienes uno de los dos padres ya tiene que estar dedicándose a eso. Sí, A lo eso es mejor verdad, ese claro. padre ya no va a trabajar. Pero, bueno, inteligencia artificial ahora es la solución en Alabama, lo estoy viendo. Pero quiero ver que te quieres convertir en white trash en Alabama. Como concepto me gusta. Hostia, pues a ver, Alabama no sé, pero por ahí, por el Bible Belt, la parte buena, América la buena. Sí, pero No sé vamos si a es americano, montar bueno. un negocio de sopas en Alabama. Sí, algo así. Forramos. O paella. Sí. ¿Tú crees que entraría alguien Luego si hacemos un restaurante de paella en Alabama? Porque como muerden el pollo. Con eso, De paella es complicado. Se ha intentado muchas veces y no entra muy bien aquí. No me gusta, ¿no? hombre, pero normal, porque se hacen paella con chorizo. Claro, hombre, es que, Packer, joder. Perdona, ¿se pronuncia chorizo? Ponen una T ahí que no está. Chorizo. Bueno, pero lo que quiero decir es que los impuestos tampoco son tan bajos. Ya. Lo único que sí que hay mucha diferencia según dónde vivas, porque esta tabla de aquí de la derecha que he puesto son los impuestos de California, que es el estado de los estados con impuestos más altos al salario. Pero hay otros estados como Texas o como Florida que no te cobran ningún impuesto, o sea, solo te cobrarían los de la izquierda. A ver, vale. Pero lo que pasa es que aquí hay otros conceptos, que es la presión fiscal y mira los tramos. Los tramos son otra cosa, sí. Sí, claro, estamos en otra cosa, pero es que aquí cobrar $100.000 eres clase media del todo y ya te están cobrando un 24% más 7,65% más 8 y pico por ciento. Totalmente de acuerdo. Pero al final del año, ¿cuántas bellotas tienes en tu árbol? Sí, eso creo que lo he comentado mientras estabas fuera. El porcentaje de ahorro es parecido. Lo que pasa es que con números tan altos vas a ahorrar más. Pues ya está. O sea, pero siempre sería con mentalidad de llegar todo el día a volver a la madre patria, ¿eh? Claro, eso sí, quieres volver y estás construyendo colchón. Si lo único que quieres es vivir aquí, tampoco vas a vivir claramente mejor con un sueldo normal, porque al final vas a tener muchos impuestos, vas a tener muchos gastos y tu colchón para imprevistos va a tener que ser mucho más alto también. Totalmente Por de ejemplo, acuerdo. aquí Pero aún... tener un niño en la guardería son entre $2.000 y $3.000. ¿Qué dices? Nada. Educación Claro. en casa y ya. No, si no es educación en casa, es Ya que tengas verá, un hijo de 2 ya verá años más niños que cuando tú, sea mayor, tú. y que quieran trabajar los dos padres. A 3.000 Y bueno, litros, también he puesto aquí una tabla con lo que hablábamos antes del IBI en Connecticut. Y puedes ver que una casa, depende del condado, pero una casa de $430.000, que es una casa a lo mejor de 3 habitaciones, nada del otro mundo, el IBI son $8.000 al año. ¿Y si te quedas sin trabajo? Esto ¿Pierdes la casa? Si te quedas sin trabajo, pues esto lo tienes que seguir pagando. Esto depende mucho de cada estado. O sea, Connecticut tiene de los más altos. Lo he puesto porque es donde yo vivo y a mí Me duele me bastante. afecta de forma directa, pero hay muchos estados en los que no hay este impuesto o es mucho más bajo. A lo que voy con todo esto es que depende mucho de dónde vivas. Hay muchas diferencias en impuestos, tanto impuesto estatal, impuesto a la propiedad, y bueno, que hay que mirarlo bien. Luego, este impuesto de aquí de sanidad y seguridad pública lo tiene que pagar todo el mundo
pero si eres extranjero no residente, no tienes derecho a beneficiarte de él. Ya. O sea, esto está hecho, el Medicare, si pierdes tu trabajo y eres americano, el Estado te va a ayudar, te va a dar sanidad. Yo este impuesto lo tengo que pagar igual, como un americano, pero si me quedo sin trabajo, yo no puedo ir al Medicare. Ya. Y lo mismo con el Social Security. Estos son impuestos que tienen que pagar todo el mundo, pero si eres extranjero, no te los van a... Yo no tengo derecho a paro, por ejemplo, aunque esté pagando mi parte como si fuera un trabajador y tuviera derecho a paro. Ya. Ya. Vale. Y por último, en temas ya entrando un poco más de forma directa en ahorro e inversión, aquí las pensiones son muy bajas. Así que lo que hace toda la gente, o la mayoría de gente que tiene un trabajo medio bueno, es tener un 401k. Esto es un plan de pensiones en el que puedes meter hasta $2.500 al año y es antes de ¿Sí? impuestos. O sea, esto te desgrava. Y normalmente tu empresa pone otra parte. Entonces, por ejemplo, es muy común que tú pongas un 5% de tu sueldo y tu empresa ponga otro 5%. Y eso se queda en una cuenta sobre la que tú tienes cierto control en qué va a ir el dinero. Esto depende de cómo sea tu trabajo, te dan más control o menos control. Como mínimo siempre vas a tener unos planes que son súper indexados al SP y luego, según tu edad, están más o menos combinados con bonos. Vale. Este dinero no lo puedes sacar hasta los 59 años y medio. Entonces, cuando tienes 25 años es prácticamente indexarlo a la bolsa y cuando tienes 55 años a lo mejor es un 20% en bolsa y un 80% en bonos a plazo fijo. Y una vez te jubilas o quieres empezar a sacar dinero de aquí, hay que pagar impuestos. Así que no es conveniente sacar dinero de esa cuenta mientras tengas trabajo, porque es como pagar impuesto del IRPF sobre el impuesto ya de tu trabajo. Ya. La idea es sacar dinero de aquí los años que vas a tener pocos impuestos. Ya. Y luego hay empresas que te dejan muchas más opciones. Yo, por ejemplo, mi empresa me deja invertirlo en valores, en acciones. Y puedo pedir permiso de invertir en opciones si quiero. Vale. Luego, bueno, lo he puesto al final, Poca broma. pero la cuenta AIRA es como un 401k, pero sin ayuda de tu trabajador. La cuenta AIRA, la del 401k lo haces a través de tu trabajo. La cuenta AIRA la haces tú solo, entonces eres el único que mete dinero, pero el concepto es el mismo. Tú vas metiendo dinero antes de impuestos y se va invirtiendo ahí y se queda componiendo años y años hasta que te jubiles y lo quieras empezar a usar. Luego tenemos las cuentas AIRA, que es muy similar a LISA de Reino Unido, lo único que los límites son distintos. Te dejan meter $6.500 al año después de impuestos, pero aquí a cambio, como ya has pagado impuestos antes de meterlo, te deja componer y al sacarlo ya no pagas impuestos. La condición es que el dinero que metes tiene que estar mínimo 5 años en esa cuenta. Y luego el dinero que tú compones no puede salir hasta que te jubilas prácticamente. No sé si son hasta los 60 años. Pero bueno, es una forma también de ir componiendo sin pagar impuestos. Y si tienes un apretón y quieres sacar parte del dinero, puedes sacar la parte que metiste hace 5 años o más. Luego, otra cuenta que he puesto aquí, que ya es como un detalle, las cuentas HSA están ligadas a tu seguro médico. Aquí hay un tipo de seguro médico en el que pagas poca mensualidad, pero luego tienes que pagar casi todos los gastos cuando vas al médico, que son útiles cuando estás sano o no tienes hijos. Y ese tipo de seguro, tu empleador, o sea, tu empresa, te suele dar un dinero para que lo gestiones tú y para que gestiones como quieres cuidar tu salud, vaya. Pues ese dinero suele ir a una cuenta que también puedes invertir con ella. Puedes ir metiendo y también puedes meter dinero de antes de impuestos. Lo que esto significa es que tú puedes ir metiendo dinero desde que tienes 25 años en esta cuenta HSA, ir componiendo y luego ya cuando tengas 75, 80 años y necesites dinero para médicos, tengas ese colchón que te permita afrontar la vejez con más dinero. El dinero de esta cuenta solo se puede gastar en temas médicos.
y te ahorras también muchos impuestos, pero al final vas metiendo dinero antes de impuestos. Y si es para gastos médicos, nunca pagas impuestos por ese dinero. Y por último he puesto el FHA Mortgage, que bueno, no es directamente inversión en valores, pero esto afecta en cómo puedes comprar tu primera vivienda en Estados Unidos. Y es que de normal tú tienes que poner un 20% del valor de la vivienda a la hora de comprarla. Pero si es tu primera casa, te dejan hacerlo con el 3,5%. Eso significa que una casa de $300.000 la puedes comprar poniendo 10.000. Y da mucha oportunidad. Si tú lo que quieres es tener una casa, vas a poder. Con muy poco dinero te dejan ya tener una casa. Cosas negativas es que hasta que no llegues al 20% del valor de la casa, vas a tener que pagar un seguro extra en todas las mensualidades. Y te va a salir caro hacerlo. Pero bueno, permiten ser propietario casi desde el principio. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Mi presentación llega hasta aquí. Me gusta lo de ser propietario desde el principio. En Inglaterra tienen una cosita que es, puedes ahorrar, no recuerdo exactamente cuáles son las cifras, pero creo que era algo así como una ESA que puedes poner hasta 4.000 libras al año y el gobierno pone 1.000 extra de esos 4.000. Entonces, solo puedes utilizar ese dinero para el depósito de una casa. Básicamente, el gobierno, por cada año que ahorres esas 4.000 libras, te pone 1.000 extra. Pero desde luego no te permiten comprarlo con, con un 3% de depósito. Me gusta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Estados Unidos? ¿No? Creo que Pues Timmy tenía alguna entonces, sobre cómo venir o cómo ser llegar. residente. No, o sea, no conseguir un permiso de trabajo, sí, bueno, pero estaría interesante que si hablas como un permiso de trabajo y sobre todo si sabes los tiempos para una green card, porque... Sí, depende mucho, es que hay varios tipos de green card también. Ok, Depende mucho de cómo la pidas. Si es green card por matrimonio, o sea, tú cuando te casas con un americano o americana, ya puedes empezar a tramitar la green card. Esa tarda algo más de un año, entre 1 y 2 años. Y es una green card que luego te va a valer para 2 años. Y después de esos 2 años puedes pedir otra para 5 años. Luego, hay green cards de trabajo, que esas te las tiene que pedir empleador. tu empresa. Y esas cada vez van tardando más. Antes del COVID eran unos 2 años, ahora son algo más de 3 años conseguirla. Y Pero esas no son permisos de trabajo, porque green card era cuando consigues la residencia permanente, creo. No sé, no, estoy muy... green card es residencia permanente. Vale. O sea, tú puedes entrar y salir del país cuando quieras y puedes trabajar en lo que quieras con una green card. Eso es lo que... Lo único que no puedes hacer es votar, y si te vas del país durante un largo periodo de tiempo, te la van a quitar. O sea, entienden que si tienes una green card es porque quieres vivir en el país. Sí, Y si dejas de vivir en el país, la vas a perder. vale. Y luego están los visados y los permisos de trabajo, que son visados temporales que te dejan hacer o estudiar o trabajar o montar un negocio en el país por cierto tiempo, pero todos esos tienen una fecha de caducidad. Y solo te dejan hacer lo que hayas venido a hacer. Si tú vienes a trabajar con un visado, es un visado para trabajar en ese puesto de trabajo. Un visado cerrado a esa empresa para ese puesto de trabajo. Sí, normalmente sí. Luego, el visado de trabajo H1B te permite trabajar para más empresas, pero es un tema tedioso también. Tienes que... tu empresa es la que pide el visado y luego, si te quieres cambiar de empresa, la empresa nueva tiene como que comprar otra vez el visado al departamento de inmigración. Y ya te puedes cambiar. Y tiene que ser un trabajo para el que estés cualificado, para el que tengas experiencia. Y la Green Card de trabajo, que se me ha olvidado decirlo, solo te la dan... Bueno, los visados para empezar de trabajo solo te los dan si es un trabajo competitivo. Quieren que no estés perjudicando a los americanos por el hecho de venir tú aquí a trabajar. Y la Green Card, para que te la den, la de trabajo, tienes que ser la persona más cualificada para ese puesto. Que no haya nadie americano que pueda hacer ese trabajo o que lo pueda hacer mejor que tú. O sea, no te la dan solo por vivir aquí o por trabajar aquí. Tienes como que tener un motivo y que sea que le viene bien al país porque eres la persona más cualificada para hacer algo. Sí, eso funciona muy parecido aquí en Canadá. Y esto es lo que yo te decía antes, Hackerman, en Inglaterra, porque esto es el gran filtro.
Sí, no, sí. Tienes que tener en cuenta que cuando Boris Johnson hizo todo el tema de la ley de inmigración post-Brexit, básicamente lo estaban anunciando como por fin hemos hecho el Brexit, por fin hemos hecho un sistema de puntos a la australiana, a la canadiense, por fin vamos a filtrar toda esta gente que no queremos. Y lo que consiguió, en cambio, es la ley de inmigración más permisiva de la historia de Inglaterra. Porque sí, es un sistema de puntos, pero los puntos son tan fáciles de conseguir que es irrelevante. Bueno, a ver, bueno, eso ya es políticamente, pero bueno, aquí, por ejemplo, es complicado y aquí sí que se filtra. No, aquí se filtra. Y luego, una vez tienes la Green Card, o sea, tú ponte que la Green Card tarda a través de de tu empresa 3 años. Luego, para tener nacionalidad americana, tienes que vivir 5 años en Green Card más otro año de tramitación de la nacionalidad. O sea, no Sí, es sí, sí. Si lo que quieres es tener nacionalidad, no es un tema rápido. Es ya porque Ya es quieres vivir baladí, aquí sí. o no tienes prisa. Y dependiendo del país de origen, es posible que tengas que renunciar a tu otra nacionalidad. No es el caso de España, en España dejan tener las dos. Pero, por Sí, ejemplo, si eres chino, o eres chino o eres americano, pero no vas a poder ser las dos nacionalidades. Eso va por los convenios bilaterales y esto es muy importante también que te hablemos en algún momento de los convenios bilaterales, porque si sales de la Unión Hablaremos de un Europea... par de cosas internacionales al final, porque creo que es una cosa interesante, no solo el país al que vas, sino la combinación con el país de origen. Eso es. Porque, por ejemplo... ¿Empezamos, Timbits? Empezamos. Voy a poner a... Muy bien. A ver, estamos aquí. Canadá. Bueno, vamos a hablar de Canadá. Así es. Mira, Los yo Estados creo que... Unidos fríos del norte. Vamos, que sí, fríos. De hecho, es tan frío que si os fijáis en la primera, perdón, la foto central, ahí viene donde está residiendo la gente. Y como Ya. veis, Pues al toda la norte, parte oscura no hay ni Dios. Dios. De hecho, si os fijáis, en la parte de Ontario, que es la parte esta que se mete así hacia Estados Unidos al lado del lago, de ahí, en esa esquinita, vive el 70% de Canadá, de la población. ¿Cuál es la parte que habla francés? ¿La más cercana a Quebec. Europa o la del Pacífico? Quebec, que es la rosa. La cercana a Europa. La cercana a Europa. Sí, es la costa este y es la parte rosa. Quebec, esta era la parte más rica de Canadá hasta 1980, cuando empezaron con su independentismo, que lo que consiguió fue que todas las empresas salieran corriendo y se refugiaran en Ontario. Y Quebec llegas ahora y a mí me da mucha pena, porque ves que hubo mucho dinero, donde hay unas casas, unas infraestructuras bastante buenas, ya quedándose viejas, y notas que dices, bueno, esto fue industrialmente una barbaridad y ahora todo está quebrado, no hay nada y vamos. Pero entonces, ¿la mayor parte de Canadá vive en parte de influencia francesa? No, de hecho no. De hecho todo, mira, solo la parte rosa en el mapa de la izquierda. El mapa de la izquierda. ¿Ves toda la parte rosa que pone Quebec? Sí. Eso es la parte francesa y debe de ser como, no sé, menos de un 20% de la población. Claro, porque todo el mundo está en Ontario, vale. Porque todo el mundo está en Ontario. Pero, por ejemplo, si ves, pero en Ontario, en la parte baja de Ontario, porque Ontario es la parte amarilla que continúa, que veis que veis dónde está Ottawa y abajo está Toronto. Sí. Esa es la zona donde vive la gente. Ahí tú piensas que somos 36 millones, 37 millones y Buah, solo es poquísimo, macho. Y solo en Toronto el área residencial es entre 5 y 6 millones. Ya. Entonces... Pero toda esa parte un poco hace como buffer de los Estados Unidos, ¿no? O sea, toda esa parte de ahí además está al lado de una parte muy próspera de Estados Unidos. Claro, es la parte industrial. O sea, todo Detroit, ahí abajo se hacen todos los coches.
Sí, dentro. Toronto es como continuación de Estados Unidos. Claro. Es misma arquitectura, misma gente, misma forma de ser. Totalmente, Súper. totalmente. Hombre, a ver, decimos about en vez de about, pero bueno, ok, alguna tontería. Y tenemos seguridad social. Bien. Entonces, son Nuestros médicos las pueden. diferencias, honestamente, porque O sea, a nivel de sanidad estamos bien en Canadá. en Canadá sí. Bien. Sí, sí, sí. Que Canadá tiene la pinta, no, o sea, la fama como de ser unos Estados Unidos más amables, ¿no? Más. Mira, es que es muchísimo más amable y, por ejemplo, una de las cosas que sorprende cuando vienes es que, claro, este país es muy joven, muy, muy joven, porque si Estados Unidos es joven, o sea, Canadá, olvídate. Y claro, es muy rico y está teniendo mucha inmigración continuamente, porque de hecho hay un que lo estuve buscando, pero no lo encontré. Hay un paper que dice que si consiguen fijar una persona en cada pueblo o ciudad menor de 100.000 habitantes, doblan el PIB en 2 años. ¡Ostras! Con una persona en cada ciudad y pueblo. De menos de 100.000 habitantes. O sea, eso significa que hay muchos servicios en esos sitios que no se pueden dar en estos momentos, que la gente los requiere y no los tiene, ¿no? Es tan Porque brutal. hay sitios que no hay fontanero. Es que no Claro. hay nada. Ya. Es que no hay nada. Y entonces, claro, por eso hay unas oportunidades tan bestiales. Y luego tienes otra cosa, que es lo que estábamos hablando. Que aquí tenemos o sea, aquí hay la mentalidad de que, la educación es gratis hasta el instituto. Una vez que llegas al instituto, ya cuando quieres entrar a sacar un trade o una universidad, tienes que pagarlo. Ahí ya es de pago. Es privado. Entonces, esto lo que hace es que se llega con la mentalidad de un ingeniero, 100 obreros. Claro. Y claro, esto lo que hace es que tampoco haya mandos intermedios interesantes. Porque no lo hay. Porque la gente no recibe educación. Porque luego cuando lo veamos más adelante y veamos los salarios, pues es que muchas veces no merece ni la pena estudiar. Claro, y acaban el instituto, encuentran un trabajo súper bien pagado de cualquier cosa y dices, ¿para qué voy a hacer una carrera, no? Voy a entrar con tonterías. Así es, claro. Entonces, a mí y lo que yo veo a los españoles que llegamos preparados aquí es que, claro, brillas de una forma bestial. Si estás dispuesto a currar, aquí brillas, vamos. Pero como otro, como no sé, como un sol. Brillar, que es decir que a nivel empresarial se te valora mucho, ¿no? Claro, Es decir, claro. rápidamente, si Brillar, ven que funcionas, como hay carestía en general, claro. tiras para arriba rápidamente. Brillar me refiero a que empiezan las reuniones, entonces se reúnen los equipos, empiezas a ver la forma de trabajar y empiezas a hacer tus matemáticas y claro, se te quedan todos como, oye, ¿y tú esto cómo lo sacas? ¿Y tú esto cómo lo haces? Y dices, pues así. Y claro, no se quedan todos que no pueden competir. A ver, vamos a pasar. ¿Qué es lo bueno de Canadá? Pues para mí que es un país de primer mundo, que tiene una economía muy fuerte, que tiene infinitas capacidades profesionales, y cuando digo infinitas es que no te puedes hacer idea de cómo es. Otra de las cosas que a mí me gusta es la seguridad y la armonía. Es decir, en Canadá yo no cierro mi casa. No uso la llave, siempre está abierta. ¿Y por qué? Pues porque confío en mis vecinos y mis vecinos no me van a robar, y entonces pues deja la casa abierta. Y no va a venir nadie que no sean tus vecinos por ahí, ¿no? O sea... Bueno, a lo mejor se mete mi vecino, me avisa, sí, oye, ¿qué tal? Oye, te espero en casa y te cojo una cerveza mientras... espérame, venga. Bueno, pero es un amigo, es un colega, está bien. Sí, o sea, es mi vecino, tío. O sea, yo no tengo por qué temer a mi vecino. Es como
¿qué te puedo decir yo? Es como tú que vives en un núcleo urbano pequeño, es como un pueblo en España. Ya. Hombre, a ver, en España esto de meternos en casa del vecino, si no está... Hombre, a ver, no, le llamas, ¿no? O sea, llamas y dices, oye, tal, y pues, te voy esperando dentro, ¿de acuerdo? Vale, venga, va. Que hace frío afuera, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí, normalmente. Y lo que yo amo de armonía es que, claro, solo 1 de cada 7 personas es tercera generación de canadiense. Ya. Entonces, todos somos inmigrantes. Y como todos somos inmigrantes, pues hay una, ¿cómo te puedo decir yo? No hay racismo, no hay tensión social. Por ejemplo, el otro día, Wayne, has dicho que cuando fuiste a Seattle, viste todo el fentanil y tal, y yo cuando viajo a Seattle y camino por downtown, yo siento presión social. Es decir, sí. Presión racial, perdón, no social, racial. Y eso aquí no existe. Es increíble. Tú puedes estar con gente de todo el mundo en un parque que no, todo el mundo respeta al otro mundo, no importa que le estés hablando, yo por ejemplo a mis hijos les hablo en español, no importa que yo esté hablando en español a mis hijos, ¿sí? en mi burbuja, que nadie se mete conmigo ni nada, y ellos están hablando en sus idiomas, tampoco, y hay respeto total. Pero Eso, una pregunta, ahí no teníais... Los aborígenes no tienen como un carnet especial, que tienen menos impuestos, eso no creaba... Sí, por supuesto. Pero eso, bienvenido gatos. al señor Trudeau y su socialismo que nos hace ciudadanos de primera y de segunda. Pero bueno, eso es otro mundo. Son 4 gatos, a nivel de población son 4 gatos. Eso es. Históricamente lo que pasa es eso, a ver, históricamente es que la colonización de este país fue muy violenta, hecho por la Compañía de las Indias inglesa, y entonces, hombre, realmente sabemos cómo conquistaban, timando, matando, exterminando, y claro, pasan los años, todavía siguen saliendo, el año pasado estaban saliendo la reeducación en las escuelas católicas y cómo se deshacían de los niños católicos, de los niños nativos, porque los intentaban cambiar su cultura, y los que se resistían, pues están apareciendo fosas. Ojo que lo de las fosas de los niños parece ser que era todo un poco fraude, ¿eh? Yo no lo sé, pero vamos, que no se les trató bien, no se les trató bien. Eso seguro. Eso seguro. Bueno, eso viniendo de anglosajones no tiene duda, o sea, no tenía piedad. Entonces, lo que pasa es que ahora políticamente se les está dando ventajas. Es un poco, y a mí, honestamente, yo pensándolo, en un principio lo veía bien, y luego pensándolo más, lo veo mal, porque creas ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, estás como cuando ves que coges un colectivo y lo estás dando discriminación positiva, tú estás creando una sociedad que somos diferentes. Pero bueno, eso es política y yo no me voy a meter aquí. Lo que sí puedo decir es que tienes seguridad total y que puedes, hombre, a ver, total. Hay nuestros barrios de yonkis que obviamente no te lo recomiendo que pases por ahí, pero si estás en un barrio normal tienes una seguridad maravillosa. Crecimiento por inmigración, pues eso, pues como somos tan poquitos y hay tanto territorio y el 90% del territorio está sin tocar con absolutamente todos los recursos naturales disponibles, pues quiere atraer Canadá 500.000 inmigrantes todos los años hasta el 2025. Ojo, que esta es la clave de la diferencia con Inglaterra. El problema es que Inglaterra, por decirlo así,
la sensación que tiene la gente es que está lleno. En Canadá es al revés, está vacío y necesitamos más gente. Eso es. No, es que Inglaterra... El clamor popular de la gente en Inglaterra es por favor que no vengan más. El clamor popular de la gente en Canadá es no somos suficientes, necesitamos más gente. Pero es que, claro, es que Inglaterra es como una región de Canadá y tiene el doble de población. A ver, el problema... No, pero me refiero que la percepción es completamente distinta. Pero Claro. cuidado con esto porque también dependiendo a quién preguntes. Si preguntas a alguien de las ciudades que es más o menos lo que estabas hablando tú antes, Wayne. Si tú preguntas a alguien en Toronto, van a ser anti-inmigración. Porque está todo el mundo ahí metido. Pero si tú te vas a, no sé, a Yellowknife, te están diciendo, por favor, que venga alguien aquí, ¿no? Ven aquí, por favor, quédate. Te pago lo que quieras. Pero quédate. Ya. Entonces, son dos realidades, yo creo. Son dos realidades muy patentes. Ahora, ¿qué ventajas tiene estas realidades? Pues mira, el otro día pasé con mis hijos por un pueblo, bueno, una ciudad pequeña que se llama Kamloops, y en el McDonald's, la media de edad del trabajo del McDonald's eran 19 años con 5. Y era porque ¿cómo se llama este? Porque yo qué sé, el supervisor tenía 22. Dios. Entonces, claro, esto te dice muchas cosas, porque el McDonald's funcionaba, vamos, maravilloso, pero te dice muchas cosas y te da muchas cosas. Entonces, no sé, hay cosas malas y cosas buenas. Yo personalmente, para mí, para crear mi familia y mis hijos, a mí me parece que aquí hay mucha oportunidad para que ellos puedan desarrollarse. Sus carreras profesionales, pues es lo que digo aquí. Falta personal preparado por todos los lados. Porque el país crece y encima no hay gente preparada. Y no hay gente preparada, pues por lo que yo estoy diciendo antes, pues porque ¿para qué te preparas? Luego cuando veamos los salarios lo entenderéis un poco. Y especialmente los mandos intermedios. Prepararse para nada es tontería. Y especialmente... Sí, o sea, hacer lo que hace España, que es decir, terminas con 18 años, te metes a una licenciatura, terminas la licenciatura, no encuentras trabajo, dices, bueno, pues entonces me sigo preparando para conseguir un trabajo. Y te metes a un máster y no encuentras trabajo. Y luego dices, bueno, pues entonces hago ahora otra licenciatura parecida para seguir trabajo. Y luego no encuentras trabajo y tienes 30 años y no has currado nada y estás súper mega ultra preparado y no vas a poder trabajar en tu vida. Es que creo que lo estás viendo desde un punto de vista equivocado. España, con su sistema educativo, está consiguiendo su objetivo claramente, que es subvencionar la educación superior de los países de su entorno. Sí. Porque lo que haces después de tener toda esa educación básicamente gratuita pagada por España es que te vas a un país donde lo aprecien. Entonces, España está consiguiendo su objetivo, que es subvencionar el trabajo cualificado de Inglaterra, Alemania, Francia, sin ningún problema, porque ese es el objetivo. Si no, no haría las cosas que hace. Si fuera así, los datos de inmigración serían más altos, Wayne. Y no lo son. Están subiendo mucho. Yo pensaba que no, pero están subiendo mucho los últimos años, porque ya nos hemos cansado. Sí, de acuerdo, pero siguen sin ser tan grandes. Yo, vamos, o por lo menos en mi entorno. No, porque es que, joder, si has nacido en España, irte, pues es complicado. España es donde todo el mundo quiere ir, ¿sabes? Donde molaría poder ganar 4.000 o 5.000 pavos en España. Porque ganarlos en Canadá, pues sí, haces masa, tal, pero hostia, no es lo mismo. Claro, ojo, que estás hablando creo que aquí, que todos somos expats, el cuento este de como España en ningún sitio, sí, que se está muy bien en España, pero no es solo el solecito. Si la cultura crea una casta política que provoca que España esté como esté, yo no soy un país en el que quiera estar. No cuando hablo con la gente, estoy hablando con alguien que permite que eso suceda. A mí me encanta. Es tan ajeno, es tan anatema a mí que me tengo que ir. A mí me encanta porque cada vez que voy me hacen esta pregunta de por qué no te regresas.
y mira qué bien vivimos y mira tomando cañas y tal y cual, y luego les dices, pero si luego no hay suficiente cash para poder salir de cañas, tío. ¿Qué me estás contando? Bueno, como veis, la situación actual, como estamos, en 38 millones de personas, casi 39. Tenemos inmigración de más de 196 países y la densidad de población es de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Tremendo. O sea, y aquí yo tengo historias como, no sé, la primera vez que vine y salí de la ciudad y cogí el coche y me puse a visitar el pueblo más cercano, iba por la carretera de noche, ya veis, una de noche, de noche y lloviendo, no se veía mucho, y me pasé el letrero de última estación de gasolinera en los siguientes 450 kilómetros. Uf. Y créeme que no lo pasé bien. Ya. ¿Qué es lo malo? Pues es el país que es país anglosajón, los inviernos, que como te tiras para el norte, pues es que no tienes noche eterna. Ya, claro. O luz eterna, que no sé qué es peor, honestamente. Que políticamente Canadá es como la Unión Europea. Es decir, Canadá no es un país como nosotros tenemos pensado. Es la unión de provincias. Entonces, las provincias son como ahora mismo España, que digo Europa, que cada país tiene su propia legislación. No pueden ir contra la legislación europea, no puedes ir contra la legislación de federal, pero internamente puedes hacer lo que quieras. Y aquí... Por eso se ha pegado un tiro en el pie la parte francesa, claro. Y aquí, por ejemplo, me encanta porque Trudeau, con su política verde ambientalista, cogió el premier de Alberta y les dijo, a ver, ven para acá. ¿Cómo que vamos a quitar la energía fósil? ¿A que me independizo? Y entonces ya el otro tiene que doblar la rodilla. Y lo que es muy choque cultural también es la distribución de la riqueza y de las pensiones. Obviamente es un país donde las pensiones son más bajas, es un 40% más o menos de lo que lleves ganado en tu vida laboral. Y la distribución de la riqueza es muy importante. ¿Por qué? Porque la riqueza está en las personas activas al final de su carrera laboral. Y donde está la pobreza es en las personas de tercera edad. ¿Y esto por qué se da? Porque tienen un problema muy grande sobre la diferencia que hay entre el quiero y el necesito. Claro. Ok, ¿a qué nos referimos con esto? El want y el need. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un móvil, pero no necesito tener un iPhone última generación. Yo quiero un iPhone última generación, pero puedo tener otro. Entonces, si aquí lo que pasa es que hay mucha gente no ahorra para el futuro. Y entonces, claro, llega el consumo, la deuda de las familias está en el consumo cíclico o en el consumo a corto plazo, no en bienes duraderos. Y obviamente luego llega el San Martín y pues hay tercera edad, hay pobreza en tercera edad. Y eso es muy triste. Otra de las cosas que a mí me sorprende mucho es que hay fronteras internas. Es decir, yo no puedo sacar un cargamento ahora mismo de manzanas de BC a Alberta. Está prohibido. Y que en este país les encanta los oligopolios. Aquí hay unos oligopolios que no son ni medio normales. Os invito a mirar cuánto cuesta la telefonía móvil, por ejemplo, o los lácteos. Yo, que soy del norte donde había ganaderos, yo siempre tenía que los toros y las vacas canadienses eran la bomba. Y de repente llego aquí y digo, ¿pero cómo me cobráis esto por la leche? ¿Qué es esto?
Claro. Y bueno, pues eso viene de la Segunda Guerra Mundial, donde hay mucha subvención a toda la ganadería y a toda la industria alimenticia primaria para poder alimentar el país en caso de guerra. Y obviamente aquí que sacas una cosecha al año, si puedes, imagínate todos los subsidios que hay. Entonces... Me imagino a José ahora mismo, Reslostox, buscando empresas de leche canadienses. La verdad es que son una barbaridad. O sea, aquí ser ganadero es un chollo que flipas. Luego, ¿qué problemas tenemos? Tenemos el reconocimiento de títulos y la política. Es decir, esto es un problema para los que venimos de fuera, que no se reconocen los títulos de fuera del país. Se supone que con el tratado de CETA con Europa venía que se tendrían que reconocer los títulos europeos tal cual. Pero claro, el señor Trudeau no quiere hacer la legislación interna y cuando llegas tienes que pasar otra vez por caja, meterte a la universidad y empezar a renovar, pues no sé, asignaturas que no te convalidan. ¿Esto merece la pena hacerlo? Yo se lo recomiendo a todo el mundo que esté en Canadá, porque el cambio que tienes económico merece la pena. Y luego que te piden siempre experiencia canadiense, es decir, que tu experiencia de fuera del país no va a ser valorada. Tienes que demostrar experiencia dentro de Canadá. Como podemos ver, ¿cuál es el medio? Los salarios medianos, perdón, después de ¿Son dólares canadienses o son dólares americanos? ¿O canadienses. Todo esto es dólares canadienses. Todo esto lo saqué de StatCan Canadá o bueno, de la página que está ahí abajo y son dólares canadienses. Pero esto es el salario mediano por cada provincia. Y ya después de impuestos, por persona. Después de impuestos. After tax, ok. After tax, sí. Esto es después de impuestos por persona. Y luego podemos ver qué es lo que se considera clase baja, clase media alta y clase alta, que está arriba a la derecha. Y luego podemos ver cuáles son el salario mínimo y cuál es el salario que ellos consideran para vivir en una de las ciudades, en cada ciudad, que deberías de ganar para vivir cómodamente. Vamos al siguiente. Aquí en ahorro e inversión, pues esto es muy parecido a lo que nos estaba contando López de Estados Unidos y de lo que nos contaste tú, con lo que nos contaste tú, Wayne, porque es una copia de Inglaterra. Nosotros tenemos la TFSA, que lo bueno de todas estas cuentas es que tú gestionas todo. Hay total transparencia. Es decir, tú vas a Interactive Brokers y dices, quiero abrirme una TFSA y te la abres. Quiero abrirme una RRSP y te la abres. Quiero abrirme y te la abres. Entonces tú metes tu dinero en tu cuenta y tú la gestionas como quieras. Entonces, pues la TFSA es la cuenta de ahorro. Tú generas espacio por el tiempo que eres residente en el país y el gobierno va dando un límite de dinero que puedas meter cada año y dependiendo de la inflación. Ha habido años de 6.000 a 10.000 dólares canadienses. La RRSP es el plan de pensiones de toda la vida de España, donde desgravas lo que inviertes. Puedes invertir el 19% bruto de tu salario anual y te va a desgravar ese 19%, obviamente, por las retenciones que te han ido haciendo. Y bueno, pues ahí vas creando tu árbol de bellotas. Los bellotas. La RESP es el plan de ahorro de estudio.
Esto es para que tus hijos puedan ir al college o a la universidad. Tú puedes ahorrar 2.500 máximo por niño. El gobierno te da un 20% más, o sea, 500 más. $3.000 al año. Y el gobierno te da esos hasta que alcances $17.000, que es cuando tus hijos tienen como 14 o 15 años. Luego puedes seguir contribuyendo. Todo lo que se genere dentro de todas estas cuentas es libre de impuestos y sirve hasta los 35 años para que puedan estudiar lo que sea. Y luego tienes el plan de ahorro para la casa, que en este caso te permiten ahorrar $8.000 por persona hasta un máximo de $40.000 y puedes tenerla abierta 15 años desde el momento en que empiezas. Se supone que es para que ahorres tus $50.000 más o menos y puedas hacer el inicio de una casa. Y más o menos esto es Canadá. Si alguien tiene alguna duda, pues hablamos. A mí lo que me parece muy curioso es, bueno, tú has dicho que has visto como el declino, ¿no?, de esa región que quería ser independentista. Sí, de Quebec. Quebec es muy triste. El desastre. Es el desastre. ¿Y sigue siendo una cosa que está día a día en política? Como por ejemplo nosotros estamos aquí con todo el tema catalán, que sale en televisión un día sí y un día también, ¿no? Es una cosa pendiente. ¿Sigue siendo una cosa pendiente? No y sí y no. O sea, hay un partido independentista que ahí da por saco un rato. Lo que pasa es que, honestamente, una de las diferencias fundamentales con España es que aquí no te enteras qué hace el gobierno. Es decir... Para bien y para mal, entiendo. Para bien y para mal. Es que no te enteras. No sabes ni lo que están discutiendo. No tienes ni idea. Te enteras de cosas muy esporádicamente. No hay una industria como en España de que están todo el día metiendo política y peleando a la gente. Aquí no. Aquí es libre. O sea, tú déjame y ya está. Y déjame buscar mis habichuelas y no me estoy preocupando que si la defensa de lo público, que si vamos a privatizar, que si tal político hizo tal, que tal otro hizo tal. Y como tenemos la transparencia que estabas diciendo tú antes, Wayne, como hablamos antes de empezar el programa, cuando os pasé lo de los doctores, es que aquí puedes mirar todo, quién gana todo. Entonces, hay una transparencia total con los políticos. ¿Qué tal el tema? Porque, claro, lo que nos llegó aquí en Europa fue todo el tema de las protestas de los camioneros. ¿Eso fue una cosa transversal de toda la sociedad cabreada o fue una cuestión de izquierdas y derechas? Eso fue una de la sociedad cabreada y fue Trudeau, ¿sabes?, yéndose al baño porque sabéis que cuando empezó la protesta lo primero que hizo fue irse a Estados Unidos y meterse en un búnker. Ah, muy bien. Y desde el búnker tomó la decisión de esta decisión que es tan bestial de saltarse todo medida constitucional, todo, y bloquear cuentas y hacer unas barbaridades para que eso parara, porque es que si no, o sea, es que se acababa su reino. O sea, vosotros os reís de Sánchez, pero este tío es peor. Sí, Trudeau es peor, Trudeau es un psicópata. No le tenemos ningún cariño a Trudeau aquí. Yo tampoco le tengo mucho cariño. Trudeau es un monstruo, tío. Y es un monstruo vamos, es tan monstruo que, por ejemplo, imaginaros que Sánchez hubiera hecho esto, que después del COVID y después de las ayudas hubiera hecho elecciones anticipadas para poderse quedar 4 años más. Pues Trudeau empezó a enviar los cheques a casa y cuando estábamos en medio de los cheques a casa, hizo elecciones.